¿Qué tal, Rodolfo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estuvo, che, la jornada que ¿Ayer? fue? Sí, No, estuvo Hola, lindo. perdón, tardé un Fuimos, montón en abrir, justo perdón. ¿Cómo cayeron andan? los auditores a... Hola, Yelén. Justo cayeron los auditores al aula y Dani se puso a hablar con ellos y... no, se los recontra compró. Gente, gente macanuda, no se los veía muy acartonados ni nada, ¿viste? Muy... De lo de ayer. Pero No pasa nada, no aparentemente se pasa nada. llevaron una buena impresión. Bueno, hola, estamos como hablando en dos conversaciones distintas mientras íbamos entrando. Acá están los compañeros, hola. Hola. hay pocos hoy. Eh, a ver, a mí me parece re molesto que me vean a mí nada más, pero bueno. Nada, y acá estamos charlando un poco de cuestiones varias que se fueron saliendo, un tema se llevó al otro, la película de Mel Gibson, a la señora que la marcha de montoneros y problemáticas actuales de las ciencias políticas. El TikTok de Milei, claro, de Mel Gibson al TikTok de Milei podría ser el título de la conversación que estábamos teniendo. Bueno, ¿Qué te yo digo, pareció Apocalipto? ¿eh? ¿Qué te pareció Apocalipto? Bueno, hablemos de eso primero, me vienen ahí sugiriendo esa película. ¿La vieron? Sí, sí, Acá yo la ya había sé visto. que ahí en Zoom, ¿quién la vio? ¿Marcelo? ¿Tomás, vos la Hace, viste? hace mucho ¿Carlos tiempo yo la vi. también? Sí, sí, hace mucho. Ok, Ya ni me acuerdo Lourdes, cómo era. Era un poquito violenta la película. bueno. Bueno, les cuento ahí un poco cómo algunas cuestiones y vayan interrumpiendo, porque la verdad es que, hola Julieta, no es que la tengo muy masticada, la vi el otro día y es cierto lo de la violencia, me parece que es como una característica que adopta la dirección, el cine dirigido por Mel Gibson, con La Pasión de Cristo, como Claro. con un exceso de violencia y de sangre ahí medio... me parece que es una película, yo les decía la vez pasada, como que, lástima no está Charlie, que a él le gusta el análisis de las películas, que hay que pensar las películas también en dos tiempos, ¿no? De qué momento histórico nos está hablando y en qué momento se hizo y para qué. Entender esas dos claves nos permite un poco entender el juego de que el cine no es solamente un arte, digamos, y también el arte, ¿no? Pero digo, no es solamente una obra de arte, es también un aparato, un dispositivo comunicacional que tiene un objetivo, ¿no? Digo, no hay que quitarle jamás la politicidad que tiene el cine, que la tienen todas las artes, pero el cine tiene la particularidad de la rápida reproducción y de la industria tal cual, del dispositivo industrial, y de la rápida reproducción que tiene, ¿no? Porque por ahí un libro uno puede escribirlo, pero no tarda 2 horas en leer un libro. Esta película, aunque larga, en 2 horas la vimos, o en 2 veces, no importa, pero dura 2 horas la película, ¿no? Entonces es como que es una información que tiene que ser breve, rápida, concisa, interpretarla con imágenes, y esto que decíamos también, ¿no? Como de atar cabos en algunas cuestiones. No me parece menor la frase con la que inicia. ¿Le prestaron atención a la frase con la que inicia la película? No, no recuerdo, yo la vi hace mucho. Bueno, empieza como ninguna civilización cae si no es por las peleas internas, ¿no? Parafraseándola. O sea que ya ahí nos está queriendo contar que hay una interpretación de una causa y un efecto. Así abre la película, no sabemos nada hasta que empieza con esa frase. Después me parece que, primero, ¿no? Esto que decíamos la vez pasada, bueno, ¿cuál es el interés? Creo que ahí es mostrar un poco a las comunidades indígenas de una forma como lo contrario, o un poco lo que siempre les insisto, lo de no romanticemos a las comunidades indígenas y carguémosle de politicidad. Bueno, acá la cargaron de barbarie, parece, ¿no? Como en una politicidad sangrienta, en ese sentido lo bárbaro, ¿no? Sí, no hay nada que no sea bárbaro. Y también me hizo acordar como una cosa bien vista cuando hablan de Sodoma Y amor. y las otras ciudades son... Tal cual. Primero que está cargado de valores y de sentidos occidentales actuales. Si se acuerdan, la primera escena larguísima de los varones cazando y hablando de lo fálico, de no poder engendrar. Esa situación es realmente bastante, por lo menos, poco histórica, digamos, ¿no?
Acá con el texto de Dora Barrancos, que después charlamos, podemos vincular algunas cuestiones de que es cierto que hay cuestiones de género, cuestiones de roles, cuestiones sexuales, que esté tan atravesado y una situación tan entre varones, como el chiste entre varones, esa reproducción es que además es el engancho, ¿no? Es con lo que nos muestran de, bueno, esos hombres son parecidos a estos hombres, como hay una relación temporal que podemos trazar. Pero ahí la metáfora sería, porque claro, está Mel Gibson poniendo foco en qué cosa, en la fertilidad del varón. O sea, ahí, si la mujer no, digamos, el tipo no era impotente. Entonces, la metáfora es la importancia que le daban en aquella época a, digamos, hoy en día, al tema de que el hombre, digamos, a la virilidad. Sí, pero una virilidad que en realidad está como atravesada por el bullying. Digo, es objeto de burla de todo ese grupo, ese señor, digamos, ¿no? Que después se traslada a lo que vemos en el grupo cuando él vuelve a la instancia comunal. Sí. Me hace acordar a las obras de García Lorca, donde en el caso de cuando no hay reproducción, la culpa es de la mujer. En este caso, ellos asumen su nobilidad. Claro, no hay no habría ningún argumento para demostrar si es culpa del varón o culpa. Bueno, Sí, pero hay una asunción de que él tiene el macho, claro, que hay algo como que es el macho que debería reproducir. En este caso, ahí se plantea claramente que el tipo no tiene elección. O sea, Bueno, no sé, dicen que no puede embarazar a la mujer. No, claro, que no Y hay como alrededor de eso toda una situación que es como muy conocida por toda la sociedad, en la que la suegra lo está esperando, esa relación tampoco es cierta entre esas comunidades. Digo, es también otro trazar a la suegra esperándolo prácticamente con el palo de amasar en la mano, digamos, como el estereotipo de anda, además una situación como tan ridiculizada en que la mujer queda ahí esperándolo servida, que él llegue y le embarace. Bueno, sí, hay distinciones, hay diferencias de género, no es, esa situación está muy ridiculizada y le lleva mucho tiempo de la película. ¿Para qué tendríamos que preguntar? Bueno, mi hipótesis es para ridiculizar y además que quien más se ensaña con la crítica hacia ese hombre que no puede embarazar a esa mujer es quien va a terminar heredando el liderazgo y va a ser como el protagonista. Porque él es el que más le insiste con... Y además, esto de mostrar la diferencia tan fuerte entre las dos civilizaciones, ¿viste? Como que estos están en bullying hacia otros dos, pero es como que todo, también quizás había civilizaciones más inocentes que otras dentro de, pero me parece como que marcan, ¿viste? Por un lado los marcan a ellos como no hay niños, un montón de cosas, como cuando, y por nosotros solo sadismo. Sí. Que tienen el sadismo, no muestran ninguna otra cosa de nosotros que no sea sadismo, porque todo el pueblo tiene situaciones sadistas, están todos Ahí, pero son tres civilizaciones o tres organizaciones las que nos muestran. La primera, que es esta en la que está Garra de Puma, no me acuerdo cómo se llama, en la que está claro, Garra de Jaguar, que es este grupo, ¿no? El que está ahí como cazando el tapir y con el que está esta situación. Es un pueblo campesino, por así decirlo. Bueno, ahora vamos a eso. En realidad, yo un poco chusmeé así muy a grosso modo qué representación está queriendo hacer. Y para que sea un pueblo campesino, están muy... Podríamos pensar los que son solamente cazadores, no vemos que haya ni reproducción... parece como que es preneolítica. Salen corriendo por la selva, cazan a uno y traen eso para comer. Bueno, en realidad, un poco por lo que muestra la película, tendría que ser como en el punto, sería el siglo IX, X más o menos, en el que sería como el momento de mayor profundización de los aztecas, y para esa época no sería posible que una organización social estuviese lejos de donde cultivan, una cuestión lógica de subsistencia. Cuando van a su comunidad, digamos, o al ailu, o como le queramos decir, no se los ve que tengan cultivos. Bueno, o sea, hay ahí una cuestión en la de mostrar al hombre, sobre todo al hombre, muy animalizado. Hay momentos de persecución, ¿vieron la última escena, la final en la que corren, cuando él pasa de ser la presa a ser el cazador? Por momentos parece de verdad un animal, el Garra del jaguar, ¿no?
Como que hay una animalización muy... Hola, ¿cómo estás? Hay una animalización muy fuerte sobre esas construcciones de los estereotipos de que el indígena es fuerte y que es corporal y que él, ¿no? Como que tiene el cuerpo muy torneado, trabajado, que es rápido. Bueno, esa es un estereotipo también de cómo deben ser. Obviamente, lógico, si lo pensamos, cualquier comunidad que necesita vivir de su cuerpo para alimentarse va a tener cuerpo. Pero no va a ser un jaguar corriendo, una pantera. Es una persona, no deja de ser una persona. Hay momentos en los que esas personas quedan muy visualmente parecidas a animales, sobre todo en el momento de la persecución. Entonces, son tres sociedades, decía, esta, que podría ser una, que no es los aztecas, acá claramente la crítica es hacia la sociedad o a la civilización azteca, están los aztecas, que podríamos decir que son esos que vienen, que son, coincido con vos, que se los muestra, claro, que se los muestra muy sádicos, yo dije lo mismo, usé la misma expresión, es un sádico. Y después tenemos a la primera sociedad con la que ellos se cruzan en el bosque cuando están cazando y les cuentan de estos que los invadieron. A mí me sorprende, primero, que los tres hablando el mismo idioma, no hay un uso de la palabra para comprender qué pasa. A mí ahí me pareció la primera situación inverosímil, pero por una cuestión, ahí no es histórico, es una cuestión de interpretación hasta narrativa. ¿Por qué vos te cruzás con alguien que se está escapando y no le preguntas nada? Das por supuesto que se está escapando, que sabes quién es, y pasa. Y te vas a dormir tranquilo a tu casa, sin decir, che, hagamos guardia porque a los de al lado los invadieron. Si él tiene este sueño, y no yo creo que ellos estaban en contacto, hacían cosas de chamanismo y todo, no hace nada, se levanta como si... Y él tiene como esa preocupación, viste, también... Tal cual. Como que la usa Le sacan lo guerrero, ¿no? Lo muestran como que interviene, enterándose, no, ni siquiera acá adivinando, enterándose que a una comunidad cercana, con quienes ellos son benevolentes, los dejan pasar por ese bosque donde cazaban, para que pasen y se escapen, no le preguntaron nada quiénes son, de dónde venían, para qué los no sé, no hubo ninguna pregunta. Y lo mismo pasa cuando se produce efectivamente la invasión, en la que hablando nuevamente en el mismo idioma no hay un intercambio de nada. Esa quita del habla para mí no es menor, porque nuevamente es lo que hace a los humanos, la interpretación a partir del lenguaje. Que no haya una intermediación oral entre todo lo que está pasando, oral, verbal, digamos, ¿no? Entre todo lo que está pasando, nos da a pensar que entienden lo que está pasando. Y para entender lo que está pasando, no nos están contando a nosotros. Y es un montón de sádicos persiguiendo otros por el campo. ¿Se entiende? Como que queda ahí como confuso. ¿Saben lo que está pasando o no saben lo que está pasando? A mí me parece que fue como más, mostró todo ese sadismo propio de que hacen el gueto, pero hizo poco solamente en la metáfora de que los pueblos fueron vencidos porque se sometían unos a otros, porque eran unos bárbaros, deshermanados. Bueno, eso tampoco es tan cierto, que se acuerdan que les decía, bueno, primero, porque el viernes pasado salió, el año pasado, yo les digo cualquier cosa, el viernes pasado salió por lo del el tráfico de esclavos. ¿Se acuerdan que cuando volvimos a hablar de esta película era por la comercialización que se hace de esclavos? Bueno, eso que pasa en la película no está en ningún lado. No existe la compra y venta de... Hola, ¿cómo estás? La compra y venta de personas mucho menos para el servicio doméstico, como se venden en ese momento cuando están en el mercado las mujeres. Sí existen los prisioneros de guerra. Esclavitud existe y piensen desde Egipto. Estamos hablando del 3000 a.C. La esclavitud existió. Acá lo que yo les decía es, no hubo tráfico de esclavos. Lo de la compra, en general el esclavo era el prisionero de guerra al que se le obligaba a un trabajo. Lo de comprar y vender personas, eso sí es bastante postcolonial. Eso sí lo traen los españoles. No era una práctica que estuviera acá propiamente. Podía ser que vos le prestes a alguien prisionero de guerra, digamos, pero no como un mercado que tuviese un espacio físico en el mercado de la... Eso no, sí. Comprar y vender, concepto mercantilista sería. Bueno, ahí hay un intercambio en realidad, ¿no? Es lo mismo, el mercado no necesariamente existe a partir de la compra-venta, sino puede ser el intercambio. Otra vez volvemos a los fenicios, si querés. Igual, cuando los españoles llegan a América, los mayas no existen como... De hecho, la última cena es toda una metáfora, porque claro. El maya se va, no tiene el encuentro, no hay encuentro. Las otras tribus, los otros sí, los otros indios van
hacia las naves. Ujú. El maya se va, porque no existió el encuentro, cuando llegaron los Sí, españoles, cuando llega España, como comunidad, porque no es que mayas, creo que todavía hay. bueno, hasta el día de hoy, claro, y además primero no llegan a México primero, llegan a Santo Domingo, o sea, llegar a México ya va con ya es con Hernán Cortés, ya es para principios de 1500, o sea que no, la línea temporal que muestra la película no es cronológica. No, yo busqué y la intención de ellos era 1500, porque viste, busqué información Ah, y a ver en qué se habían basado, Ujú. y qué habían tomado. Me decía que el guionista, todo había tomado como el 1500, la idea así rápido. Sí, Me sí. decía si fuera 1500 y en la decadencia, y lo que quería mostrar era la decadencia del imperio. Bueno, la contracara es que para la decadencia del imperio no es tan alto ese nivel de rituales, que tampoco es en la masacre de los rituales que se mostraban. Para quienes no vieron, hay un momento en el que llevan a todos estos que no tiene sentido nada del momento del cautiverio. Eso no tiene ningún sentido. Los llevan a todos atados, a los que encuentran en esas comunidades que toman, los llevan hacia la parte más, a la ciudad, digamos, que ahí es donde pasan por el mercado, ahí quedan las mujeres, a las que son como vendidas ahí, y hay un grupo en el que claramente están los mismos que inicialmente habían participado del conflicto por la fertilización, que son pintados de un color y pasan a ser los que van a formar parte del acto ritual. Pura casualidad todo, ¿no? Una cosa así de la vida narrativa, un giro narrativo increíble. Y de repente es, ante una sequía, creo que es lo que pasaba, era una sequía, le estaban dando sangre a la tierra y entonces ese acto ritual del sacrificio, de dar los corazones, bueno, eso es una práctica azteca, mexica, pero no en esa cantidad, no es que cualquier persona era apta para el sacrificio, no cualquier prisión. Primero que la idea de que el espacio de lo religioso suele ser un espacio sacrosanto, no es que cualquiera puede ser. Primero que en algunos casos era más íntimo. Pero además tienen que ser seres especiales, no cualquier. Sí, y no eso que estaba como que todos así mirando, eso es muy romano, parece muy pan y circo, ¿no? Era como una cosa como muy de. Parecía Gladiador en un momento la película. Parece como bíblico, ¿viste? Y él tiene cosas en su película que son como. La Pasión de Cristo. Y también, viste, de Corazón Valiente, cuando se tiene una cosa. Él actuando, el que no hizo él, pero el patriota, viste, como que tiene una cosa. Como es Media mística. Claro, místico, pero en el sentido de mostrar la decadencia de las cosas, sin mostrar otra parte, no por ahí no haya decadencia, pero solo resalta eso, me parece. Bueno, eso no sé, eso puede ser algo bueno o no sé. Acá lo que me pareció es que mezclaban momentos y lugares, y que en esa carga de elegir, como vos decís, entre las decadencias de un montón de civilizaciones, estás poniendo acá para decir esto se fue al carajo, porque acá estos indios se están persiguiendo, matando y cortando la cabeza. Bueno, no, porque por eso vuelvo a la frase, y por eso empecé por lo de la frase del comienzo. Sí, la frase del comienzo. La frase del comienzo es el encuadre es el marco teórico, ¿no? Bueno, de esto se va a tratar la película. Demostrar por qué fue conquistada por los españoles. No importa que los españoles vinieron, no importa que vinieron y mataron, y sacrificaron, y se robaron todo. Eso no importa. ¿No? Bueno, ahí hay un cortar también ahí. Por un lado es interesante, ¿no? Y es una película, y no le podemos pedir mucho más, pero ya que salió como un ejercicio recurrente de todo lo que estábamos nombrando, me parece que estaba bueno tomarnos unos minutos para charlarla, porque evidentemente la habían visto. Ahí hay una voluntad, a ver, consciente o no del director y de su equipo de dirección, de justificar la conquista española. Eso es de eso se trata la película. Porque no hay una sola cosa que se vea bien en la película de las comunidades indígenas. No hay un solo valor rescatable de comunidades indígenas como comunidades indígenas. Son unos sádicos, las mujeres, bueno, lo único que, relaciones como amorosas, o en todo caso, como puede ser como, que tampoco es muy cierto eso, pero podría haber como
como por lo menos, bueno, estaban enamorados de sus parejas, no sé, como podríamos sacar un valor, Eran un fieles. amor romántico del que ahora decimos que no Es que es existe. de Mel que Gibson, ¿no? La existía. película. Ahora es grave, ¿no? Porque incluso en películas de Ahí los dejo, mafia, incluso en películas de mafia se busca rescatar algo, siempre, Mostrarlo o sea, como. siempre se rescata algo Ujú. humano, positivo, digamos. Claro. En una medida. Es que por O eso sea, te digo, es gravísimo. me parece que acá hubo una deshumanización muy profunda que se ve por lo menos, que no necesariamente es haciendo que hagan cosas no humanas, sino anulando rasgos de humanidad, como el no habla. Lo de no hablar me parece un montón. Que uno no sepa quién es, que lo estén llevando y que vos vayas sin preguntar, habla de una subordinación total, ¿no? Eso te iba a decir. Que no coincide con la resistencia, con todos los años, y que la particularidad de la película es que esté en el idioma indígena y que todos hablen el mismo idioma y que entre ellos no hablen, no tiene sentido. Perdón, estaba Marcelo y estaba Sol que querían decir algo. No, viste que Mel Gibson es un fanático ultracatólico. Yo no sé si a lo mejor la bestialización de los nativos también no lo lleva a justificar un poco las masacres posteriores del cristianismo, el sometimiento que tuvo el cristianismo sobre las tribus. A lo mejor es una forma de expiar ciertas culpas de la iglesia. Eso dice, claro, como una forma de lavarle las culpas a la iglesia. Claro, claro. Quizás es una teoría que tiro, porque viste que él Sí, sí. tiene toda esa carga ultracatólica, este muchacho, y andás a ver por dónde lo agarró. Sí. Bueno, algo de eso debe haber lo que decía Cristina también, ¿no? Lo de la exacerbación de él, de las decadencias de otras comunidades, de otras civilizaciones, como para mostrar también. Pero yo no sé por qué no hace más de la pasión de Cristo de última, ¿no? Como que rescate lo que le gusta en vez de bardear lo que no le gusta, no sé, como una perspectiva de vida, digo. Sol, ¿vos querías decir algo? Está Tomás, pero antes Sol había hecho un gesto, por eso. Sí, no, iba a decir algo más similar, capaz no tanto retomando el cristianismo o el catolicismo de Mel Gibson, porque no sé, no, not all católicos, pero sí que Mel Gibson tiene una caracterización un poco de ser bastante racista y ser bastante como muy mirar moralmente por arriba todo lo que hace. Incluso en La Pasión de Cristo también tiene esos rasgos. Nada, ese era mi aporte. Yo porque esta película la tuve que ver también en el secundario para 2 materias. Entonces como que es un debate que ya no me gusta la película, no me gustó cuando me la hicieron ver en la escuela, no me gusta ahora, no es una película que pues La Pasión de Cristo por lo menos la puedo, no sé, disfrutar como cinéfila, que me encanta el cine, pero esta no me gusta nada. Esto iba a decir justo también lo que trajiste vos al final, de que no hablen. Yo o incluso también, no sé, cuando aparecen, no sé, como mucho de los cambios o escenográficos o de colores, de luces, te das cuenta, esto que vos decís de la animalización de los indios en esta película, de los aztecas y todo, te lo muestran incluso mismo con los colores que ponen, con la iluminación, y después cuando aparecen los civiles y cuando cae el barco español y lo que pasa. No sé, es una película que a mí no me gusta y el acote que iba a decir es que es Mel Gibson, o sea, también como que hay algo de su propia ideología ahí adentro. Sí, seguro. Vale, gracias, Sol. No sabía que la habían. Yo no la había visto nunca, a mí llegué tarde a la discusión. Llegué re tarde, mira, ya la recontra analizó en 1000 materias. Perdón por la repetición, para mí era una novedad. ¿En qué clase? En las 2 anteriores. En la primera la nombré. No, esta es la tercera clase nuestra. La primera, ¿no? Está bien, sí, la primera la trajo Carmen y la segunda, cuando estamos hablando de la esclavitud, algún compañero la nombró que cuando fue por Zoom. Por eso ese día la... En la que escuché de la grabación de la última clase que estuve, no. Bueno. El viernes pasado hablamos de la película, en el Zoom. Parte, porque estaba empezando. Bueno, claro. Puede ser. ¿Tomás? Que no te perdiste nada, en realidad. No te perdiste de nada. No, ya quiero. Tampoco me da ganas de verlo. No, pero a mí, bueno, yo ahí no coincido con Sol, me pareció una muy buena película visualmente, ¿eh? Visualmente me pareció un peliculón. Claro, hay que sacarle todo lo que pasa, digamos, ¿no? La relación entre los personajes y todo.
Es lo que no se dice. Los colores, sí, fotográficamente me pareció excelente. Esto de cómo hacen que la persona se parezca a un animal, el momento en que corre. El momento de la persecución final, hay escenas muy largas. Eso creo que no suma nada. Pero las escenas, la escena de la persecución en la selva y cómo él aprende algo de guerra de guerrillas, si querés, cómo lo lleva a su territorio y a partir de eso puede irle emboscando, poniéndole trampas y qué sé yo. Se lo anuncia con el discurso que le dice que la guerra es el bosque. Claro. Se venir. Tal cual, tal cual. Bueno, eso, en los momentos en los que él corre entre las plantas y qué sé yo, es una liebre, no sé, es un animal. Pero después eso de que él esté vestido de azul y cómo se mete después en otra cosa y sale negro y cómo después se mete en el agua y sale del color de la piel, todos esos gestos visuales me pareció una película. Lástima todo lo que pasa, digamos, ¿no? Tomás, ¿querés decir algo más o era solo decir que no se había perdido nada? No, en cuanto a lo visual, ya que hablábamos de lo visual, a mí me impresionó terriblemente como ese retrato de como una especie de suburbio del mundo azteca, donde la pirámide es chica, marrón, cuando aparentemente, según las investigaciones más recientes, las ciudades eran blancas, limpias, era una cosa enorme, con espacio, con un concepto, los frescos pintados. Bueno, como una descripción visual tétrica, ¿no? Y como subdesarrollada. Pero solamente en realidad lo principal era para decir que sí, que comparto lo de la interpretación de que es como la típica opinión así que se comparte así muy, muy livianamente entre algunos católicos de que, bueno, después de todo, les trajimos la fe verdadera, así que... ¿Te muteaste? Antes de eso, que es algo en realidad técnicamente contrario a la doctrina de la Iglesia, porque no existe eso de saber, de jugar al otro y saber que su fe, que por ejemplo está los ejemplos, las parábolas de buen samaritano, hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento del mensaje de Jesús, de que no es así que podés juzgar hacia la ligera a otras civilizaciones y decir, no, tienen salvación, ninguno puede ser justo, todo lo contrario. Así que bueno, eso en eso lo quería... Bueno, y lo que decís también, ¿no? Tiene un correlato sobre todo con las interpretaciones que se hicieron, un poco, perdón, voy a volver mucho con este texto porque me parece que toma más relevancia después con el de Presta, el de las comparaciones, ¿no? Entre las desigualdades preexistentes, un poco parte de la instalación, cuando se empieza el proceso de evangelización, toma algo de lo que dice Tomás ahora, bueno, en realidad su comunidad, su religión, lo que ustedes creen es muy parecido a lo que nosotros creemos. No hay como una asimilación de las creencias indígenas a la religión católica para que sea aceptada. Que en principio se acepta esto de la se me fue el nombre, de la mezcla de las religiones, de aceptar que se lo represente de una manera distinta, que se parezca, que haga la mezcla entre el catolicismo y la creencia de esa comunidad, para después irlo depurando, ¿no? Hay algo ahí de mostrar, bueno, es bastante parecido, y acá es algo parecido a lo que dice Tomás, ¿no? Bueno, es parecido a cómo los trataban antes a cómo los trataron después, en realidad se asienta sobre algo que culturalmente ya es conocido. Justamente sincretismo, gracias. Algo de eso está presente y es posible, bueno, obvio, cualquier película que vemos podemos someterla y la idiosincrasia de los directores como los responsables como más resonantes, pero todo el equipo técnico forma parte de estas decisiones desde ya. Creo que igual me sorprende, y volviendo un poco a los ejes que les planteaba de cómo leer los textos, acá es claro que hay una interpretación, si pensáramos la película como un texto, de hablar con los indígenas, porque están usando su lenguaje, el objeto y el sujeto es las comunidades indígenas,
pero del modo en el que se está hablando, digo, ¿no? Como esto que decíamos, bueno, no siempre hablar con y de es de una perspectiva revisionista o progresista, o... Sin embargo, digo, tanto la anulación como hablar mal de hablar usando mal ese lenguaje, esa información, hace a un efecto similar. ¿Cuánta gente vio esta película? Millones. ¿Cuántos pueden desarmar que eso que pasó en realidad está mezclado, que, como decía, no me acuerdo si lo decía Cristina o lo decía Sol? La desinformación. Bueno, pero que sea para el 1500, en realidad para 1500 ya no estaba ese auge ni de la religión, ni de la ciudad. Esto que dice Tomás muestra esa decadencia de la ciudad, pero esa decadencia no coincide con el momento en el que estaría ocurriendo ese evento. Digamos, bueno, ¿cuánta gente se va a sentar a analizarlo? Hubo muchas interpretaciones divergentes cuando se recibió. Por un lado, que viene a hablar de esto, que siempre es un buen momento, digamos, ¿no? Como siempre traer una perspectiva no planteada. Y por el otro lado, la academia y las comunidades indígenas mexicanas salieron a matar la película de que lo que están mostrando es que somos unos locos violentos. Bueno, nada, hay un montón de otras películas que por ahí... Después me quedé con que sigamos, ya me engancho, que sigamos viendo después otras, pero... 1492. Esa la empecé a ver, no les voy a mentir, me la dormí, me parece aburrísima. Pero es una película de hace 30 años también, entonces es también de otro tiempo, otro color, otra narración. Digo, ¿no? Era más fidedigna que... No, está muy enfocada desde España. Cómo es que Colón se emprende en el viaje. Pero bueno, muestra un poco esta perspectiva que vos decís. Es de Hollywood, pero bueno, se acerca más, me parece, a la perspectiva española clásica de lo que preguntabas antes. En general, cuando en alguna película, no basada en eso, pero cuando se menciona al periodo precolombino, se enfoca como si cuando llegaron acá había un mundo primitivo, pero primitivo en serio, o sea, de hace 7000 años. Bueno, por eso decía lo de mostrarlos como cazadores y recolectores, va en esa línea. Pasan por alto lo que era el desarrollo de la civilización maya, azteca. Los canales de riego, por ejemplo. Claro, o sea, toda esa... No va de la mano con salir a cazar para comer. Solo una faceta o una parte de lo que puede haber sido, o como esta parte ser, pero digo, no muestran nada de los avances de la... No, y otra cosa que para mí es como un artilugio el tema de hacernos hablar en la lengua, porque en realidad había como un conjunto enorme de sublenios. Por ejemplo, en mayas hay como que entonces no todos se entendían, pero eso le da mucho verosímil, ¿viste? El tema de que hablen, o sea, que lo comen mucho más fácilmente con que es cierto, eso es una reconstrucción verídica. Claro, pero lo mismo que decíamos, hablando el mismo idioma, el mismo dialecto y todo, ¿cómo no van a hablar? ¿No? Es como un uso interesante estético o fílmico, pero se usa para el mal, digamos. Tiene un uso diabólico. Me ayudan un poco, porque para mí el eclipse tiene todo un significado, ¿no es cierto? Pero yo lo entiendo como que ellos retroceden de sacrificar a Yaguar, que es el que tienen en ese momento en el altar del sacrificio, porque los dioses le estaban dando un mensaje. Eso es lo que yo entendí. Eso es lo que pasa en la película, claro. Pero ahí tenés una mezcla bíblica. Pero en la realidad los mayas los tenían previstos los eclipses. Claro, estaban avanzadísimos en la astrología. Astronomía, Sí. tal cual. Sí, de hecho tienen un calendario. Estamos hablando, eso en la película no está, y aparece el eclipse como irrumpiendo en una velocidad. Del eclipse. Claro. También es cierto, uno después se pone a analizar y dice, yo lo haría mejor, ¿no? Uno se imagina que fácil debe ser. Bueno, no sé cuándo. No pueden mostrar un eclipse, no, lo digo también por mí, por la crítica. Digo. Claro, no me digas que no vas a poder investigar.
Si querés hacer algo. No, bueno, pero también es cierto que es un recurso que vos te puedes mostrar el eclipse total. El eclipse dura un segundo y en realidad uno sabe que si viene un eclipse puede estar 40 minutos, por lo menos, mínimo, entre que se tapa, se destapa. Bueno, acá es un segundo, le van a cortar la cabeza. Ah, no, listo, los dioses hablaron. Bueno, le da obviamente una interpretación mística a los hechos naturales que no... Que sí, a ver, sí es cierto que hay interpretaciones de hablar con dioses a través de... Sin embargo, tienen un calendario, previeron un montón de otras cuestiones que pasaron a nivel astronómico. ¿Se acuerdan que era el 2012, era supuestamente la fecha de... Bueno, digo, llegaban hasta muchísimo más adelante, al margen de si pasó o no, digo, tenía una previsión como para no saber que iba a haber un eclipse. Bueno, desde la literatura latinoamericana, mexicana, hay un montón de referencias a la cultura y al avance. Yo siempre, tengo dos cuentos de los cuales me acuerdo. El eclipse. El eclipse De Monterroso. De Monterroso. Y después de La noche boca arriba de Cortázar, que ahí también habla de las guerras floridas. Son eso, no sé, son como mis dos cuentos favoritos. Bueno. Y el eclipse ahí menciona el avance de los mayas en este tema de la astronomía. Y cómo van contando uno a uno los eclipses que van a suceder en el futuro. Claro, bueno, es que, volviendo, pero me había quedado una cosa más para marcar como algo importante que me pareció interesante, que igual, si se acuerdan, en el momento del comercio, cuando llegan a la ciudad, se ve primero lo de usar colores distintos para pintarse la piel, y además hay distinciones de ropa, lo que muestra una realeza. Todo eso sí es cierto, o sea, es cierto, quiero decir, está jerarquizada, sí, hay jerarquías sociales ahí en las comunidades indígenas, y además, en un plano muy corto, que no es verosímil que todo pase en ese lugar, pero se muestra la división de tareas, cómo hay mujeres hilando y haciendo telares, cómo está el momento de la tintura. Bueno, eso le suma como una distinción entre el campo y la ciudad, podríamos decir a grosso modo, de tareas que se realizan ahí, y lo que nos queda es como del lado del campo, de donde vienen estas comunidades, mucho más, lo que decía, ¿no? Como mucho más primitivo, usando la expresión de Carmen, de no es cierto que para 1500 ninguna sociedad era cazadora-recolectora, y mucho menos una sociedad como esta de la que están hablando. Vuelvo a decir, en el año 3000... Tenían tecnologías de cultivo, también tenían bastantes avances tecnológicos. Sí, digo, en el año 3000 a.C. se hace la revolución neolítica, de ahí en adelante. Los que vienen más al sur, pero... Y que no quiere decir que no la conozcan, sino no, que sí, es otra... Había un mínimo... Sí, claro. Inicio, pero... Tal cual, que tiene más que ver con formas de vida sedentarias, con lugares de instalación, pero claramente en lugares como para que haya, no sé, canales de riego y demás, es que ya son comunidades sedentarias, asentadas. Ninguna comunidad, como las que se la muestra, con ese tipo de casitas y forma de vida, no tendría su campo, su parcela cerca, tal cual. Entonces ahí como que va más en el interés de mostrar los primitivos que de mostrar en realidad una forma de vida. Como todo, son películas que no nos sirven, ninguna película nos sirve para representar todo y ningún documental tampoco. Eso existe, la segmentación y la subjetividad también en los documentales históricos. Acá hay una buena reconstrucción de algunas cuestiones que, es cierto, hay que verla con ganas de criticarla. Si la vemos para pochoclear, nos podemos confundir un poco, como esto, no existe... Porque además le quita peso a lo que sí ocurrió, que fueron novedades de la conquista, como la venta de personas. Eso, que fue por lo que iniciamos el viernes pasado esta conversación, es un dato que se inaugura con la conquista de América, y que se viene acá a vender personas. Entonces, no digamos que ahí también pasaba. Ahí podrían haber prisioneros de guerra, y en general no era un trato permanente. Esto de vender para el servicio doméstico, como se ofrecen a las mujeres ahí, eso es recontra propio de la esclavitud de 1600, de 1700, y se acuerdan que decíamos en el Río de la Plata en particular, además. Ni siquiera es que toda la esclavitud era para eso. Son como características muy específicas que adoptó después. En realidad, ahí era más que nada un trabajo forzado, o el pago, en la forma de tributo es el trabajo forzado, y existía eso que se muestra de participar en obras públicas, es cierto, se hace con trabajo forzado,
pero que no es que se llevaba a alguien atado del cuello obligadamente, sin saber de qué se estaba hablando, eran parte del acuerdo, en ese sentido es casi como una lógica de participar. Sí, no digo tampoco que lo vayan a notificar, agéndese tal día, lo vamos a pasar a buscar. Es posible que vayan malos tratos, pero era una cuestión de 2, 3 días y volver, o sea, la cantidad de días, tal cual, tal cual. Esos son formas de pago de tributo. Por comunidades. Exactamente, que tenía un sentido, que era formar parte de esa comunidad también, ¿no? Asegurarse, y en ese sentido fue una relación casi de feudo-vasallo. Bueno, sí, sobre todo más medieval en ese sentido, cuando tengan historia medieval, cuando vean lo de los feudos, bueno, hay algo de, bueno, vivimos acá, nos defiendan acá y a cambio de esto hacemos esto. Claro, pero es más por protección, para que te defiendan de los otros. Sí, antes que terminemos con la película, le vamos a dar un toque feminista también, porque ahí la mujer queda, ¿no es cierto?, encerrada en ese pozo y hasta que no viene el hombre, la mujer no puede salvarse sola. Y eso me parece que las mujeres en aquella época eran bastante más luchadoras, conocía muy bien también su entorno. O sea, ese mensaje, que lo que no me gustó es que la mujer está a punto de morir y viene el hombre, ella pare ahí cuando... Sí. Estaba de 3, 4 meses y después ya estaba pariendo en el pozo también, tiempo Hollywood. Sí. Bueno, pero lo mismo como él la mete dentro de ese pozo, no es que ella va por sus propios medios, él la lleva ahí y él la va a buscar, hay una cuestión muy, sí, muy de protección del varón. Me parece. Bueno, pero por eso, en ese sentido es fiel, en la primera discusión que tienen con respecto a la fertilidad, digo, acompaña, hay un relato muy varoncentrismo. También terrible, que es cuando discuten le preguntan si la mujer se había resistido lo suficiente. ¿Viste? Bueno. ¿Viste? Entonces hubo como una discusión entre ellos de si se había resistido hasta el final o no, porque según cómo se había resistido iba a llegar al... Claro. Bueno, a eso nos da el pie para entrar con el texto de Dora Barranco. Cuando la casan. Claro, cuando los casan, a la mujer hay como un forcejeo en el que nos muestran como que la van a violar o hay una inducción. No, es todo entre comunidades indígenas. Es todo entre indígenas. Que él dice como que la vio que se resistía pero ya no se estaba resistiendo tanto y cuánto de su falta de hombría podría ser que... Claro. Vamos a hablar bien, porque ya iba a empezar a decir cualquier cosa. El tema es que lo que dice, en realidad la línea que hace es que esa condena moral que podría haber sobre que ella no se hubiera resistido podría llevarla a algo así como un infierno, hablándolo en términos cristianos, y que entonces él prefiere encontrarse con ella en el infierno y matar en el medio, como dice, yo sé que hoy me voy a morir, pero me voy a llevar un par de canallas conmigo. Me parece que si bien es cierto que están ahí cuestionando el forcejeo de ella o no, hay un giro de, bueno, pero que esto, yo también os mato un par y nos vemos allá. Es cierto, digo, hay muchas cosas ahí son específicas del rol de género que, y ahora empecemos con el texto de Dora, que espero que hayan leído, que ven que hay como localías distintas hay una cuestión más general, si se quiere, de algunas divisiones sexuales o de roles de género, pero que igual son muy variables en las comunidades. No podemos decir tampoco que en todas las comunidades no había desigualdades de género o que en todas las comunidades había las mismas desigualdades de género. Y acá vuelvo acá, así los veo por si quieren charlar. ¿Leyeron el texto de Dora? ¿Sí? Bueno, ¿quién quiere empezar comentándolo? Uy, hay mate. Sí. Toma mate. Bueno, ¿quién leyó? ¿Quién quiere arrancar? Dale, dale. Me interesó la cuestión metodológica que está al principio, que dice que ver lo que sucede en esas comunidades indígenas hoy no se puede hacer ningún tipo de inferencia respecto de lo que sucedió, ¿no? O sea, adentrándonos
muy fácil. Claro, vamos ahora a una comunidad y vemos. Claro. Me pareció... Sí, interesante. Esa es otra experiencia comparada. Cuando se va a una comunidad y se observa que quiere traspolar a las antiguas. ¿Cómo se llama? No, estoy preguntando. Si te llama... Lo de comparar me suena raro. Es un ejercicio básico de antropología tal cual. Lo de ir a mirar, bueno, lo de la observación participante, digamos, el rol que tiene el antropólogo de ir, pero el ejercicio, la dificultad o el obstáculo del antropólogo es no comparar. ¿Era lo que hacía Bush cuando iba a la... Ay, ¿cómo les gusta? No, me parecía bastante el sentido, no, el mero ser, el mero está, bueno, ya está. Yo quiero desromantizar a las comunidades y me vienen con Bush. Bueno, pero lo que yo no estoy haciendo un juicio de valor. Estoy diciendo que él hacía de Rodolfo, mi amor. Bueno, él sí, él lo hace desde la filosofía, ahí lo que tiene, sacando el chiste de Kush, es que es una práctica de intelectuales comprometidos en el que sí hay una cosa de ir al territorio, es en los 70, en el que ir al territorio tiene otras implicaciones, él se va, si no me equivoco, es a Tucumán, o a Salta. Bueno, Jujuy, claro. Que de hecho después él es rector de la universidad, bueno, como que hay una práctica de ir a adentrarse en una comunidad y que sería más la construcción de un pensamiento situado que tiene más que ver con la filosofía de la liberación y todas estas cuestiones más dentro de otro marco, pero él no lo hace desde la antropología sino desde la filosofía. Pero bueno, la antropología por definición aprende o convive con un grupo humano y tratar de entender cómo es que conviven o cuáles son las lógicas de funcionamiento de la sociedad, y la idea es no comparar, y es parte de ese proceso de la ajenidad, del extrañamiento, ¿no? Se llamaba antropología comparada y que bueno, no es o sea, no es el paso que habría que seguir. Claro, bueno, puede ser. No te sé ahí decir, pero... Hola, ya te gusta después del análisis de la película, ya me quedan analizando la película. Ya perdiste, ya está. Ya no vamos a repetir. Ahora nos vamos a escuchar con la película. Bueno, es que después eso ahora lo podemos charlar, pero las veces virtuales no puedo atrasarla porque 7:30 empieza la otra. Las veces presenciales, si quieren, podemos arrancar y terminar un poquito más, correr un rato del horario. Igual, como queda grabada, esa parte que uno no está la puede reponer. Yo prefiero que vengan presencial. Yo prefiero que vengan presencial la mayor cantidad de gente posible, no les voy a mentir. Bueno, acá somos bastante pocos. Ayer eran 2 en la clase de y ayer hubo la inspección. Sí. Bueno, nosotros nos metimos en un aula y llegó el profesor. ¿Quién? Mauro. Llegó Mauro con 2 alumnos. Cuando me fui no resistí la tentación de preguntarle, digo, pero ¿cuántos son habitualmente? ¿Faltó gente? ¿Y virtual? 2. Bueno, es que son materias que son más avanzadas, dijiste, están en cuarto año, y bueno, hay algo ahí de que pasa un poco esto de ir perdiendo la regularidad. No, también el hecho de que uno va, qué sé yo, un poco de la decepción. Bueno, cosas que pasan. El rol de la mujer. Ahí vamos, volvamos a ahora. En el mundo Barrancos, la puedo caracterizar así rápidamente como un elemento de cambio. Que le daban para pacificar a una mujer. Sí. Cambio, para... Una cosa de cambio, ¿no? Prenda de cambio. No quise decir, pero Sí, muy jerarquizada, y que tiene como objetivo, diría que tiene como objetivo posicionarse en esa pirámide
posicionar al varón con las jerarquías, posicionarse como el manda más, el que decide. Que las mujeres, bueno, tienen que tener determinados atributos. Me acuerdo una parte donde dice las mujeres hasta los 20 años pueden alabar al sol, de los 20 a los 30, como las distintas vírgenes, ¿no? Como No. hasta Sí. Aclahuasis era donde se seleccionaban a las mujeres para... O sea, Espera, servicio ahí vamos. Ella primero hace como va separando por lugares, ¿no? Esto que decíamos, no es que todas las mujeres indígenas, ni que todos los varones indígenas tenían la misma estructura. Y eso está bueno para pensar, del mismo modo que hablábamos en la película, algo de las localías, de que no es todo el mundo indígena, así como tenemos... Se habla de la Patagonia. Claro, así como por ahí para estudiar la historia europea tenemos por lo menos 5 o 6 materias, bueno, para el mundo indígena podemos por lo menos dividirlo por localías y ver que hay algunas cuestiones, algunas características similares y algunas características distintas. Y ahí divide, ¿no? Las chicas estaban hablando, creo que este que estaban nombrando era el de los incas, Denise. Sí, al principio. En cuanto a la prenda de cambio, como intercambio de armisticio, lo ve en las comunidades patagónicas y en el incanato también. Y en varias culturas pasa eso. Sí. Repite. No, eso creo que es una cosa que coincide en varias. No me acuerdo específicamente cuáles, pero me parece que se repiten varias. Sí. O sea, en todos lados más o menos. La mujer cumple alguna importancia cuando entra en el terreno de lo religioso, o la brujería, o cuando hay que conjurar algunas cuestiones, porque la fuerza de la naturaleza está desatada, ahí Como para la relación ahí. como las hechiceras de Europa, ¿no? Claro. Acá, bueno, eso yo busqué mi tiempo sobre hechicera, pero primero debo decir que tanto en las culturas indígenas como en los españoles que vinieron, la mujer fue una moneda de intercambio de diferentes formas, pero era lo mismo, porque se tenían que casar con tal persona para asegurar que el patrimonio pudiera mantenerse mejor. Eso las españolas. Sí, las españolas. Eso. También había unas comunidades. Bueno, dice algo, vamos a ordenar ahí un poquito. Esto estás diciendo de las mujeres españolas, sí. Sí, yo lo que decía que eso, que era, en todas había diferentes formas, pero que en todas las mujeres era como en todas las culturas la mujer era algo de intercambio. Cada lugar tenía su característica propia. Bien. A eso me refería, por ejemplo, que las españolas también pasaba esto. Está bueno, me parece, el texto de Dora, porque si bien hay, podríamos decir, como bueno, hay una generalidad de las mujeres de los dos géneros, la oprimida, no es siempre igual, ni es todo el tiempo del mismo modo, ¿no? Como para romper un poco la linealidad de es siempre subordinada del mismo modo. Eso que vos estás contando muy bien de las mujeres, le dan un rol dentro del matrimonio en el que la mujer es necesaria para esa reproducción patrimonial, ¿no? Y otra cosa, y en otra creo que una de las comunidades que era una característica diferente eran los mapuches. No me acuerdo Ahí lo que estaba contando en la Patagonia, en la Araucanía. Los mapuches como eran diferentes y también creo que había ahí más aceptado el travestismo. Bien. Sí. Entonces, vamos ahí como para ir desmelezando. Primero, ella rompe la idea de que hay algunas comunidades indígenas en las que se haya dado algo así como un matriarcado. ¿Vieron que lo dice claramente? Sí. Puede haber que en algunas comunidades se haya seguido, que sea importante la ascendencia de la línea materna, ¿no? La matrilinealidad, pero no hay experiencias matriarcales. Si hay algunas excepciones, no son en América del Sur y son excepciones. No hay igualdad, sino que en algunos casos la ascendencia por el lado de la mujer también es tan importante como la ascendencia del varón. Espera que no se escucha. No equipara a que tengan la misma... A ver, esperen que no se escuchaba, así lo digo de frente para acá. Sol, digo que, ya te dejo Carlos, que Dora Barrancos dice que no existió ninguna experiencia de matriarcado en América. Tampoco usa tan ligeramente la expresión patriarcado,
por las dudas, digo, está bueno ahí también como para esto de la historización, como decíamos recién, no es que siempre es exactamente igual, ella quiere romper con la posibilidad o con esa idea de que en algunas comunidades hubo matriarcado. Dice, en algunos casos hay excepciones, no es ninguna en América del Sur, y en algunos casos hay la misma importancia de la línea de ascendencia familiar para el linaje por parte de la madre. Pero eso no es un matriarcado, digamos, ¿no? Es como darle el reconocimiento de que la madre puede darle herencia a esos hijos, a esa descendencia. Sí, Carlos. Sí, no, quería remarcar un poco con respecto a ese aspecto, que el parentesco se establece a través de la línea materna, pero no tiene nada que ver con el patriarcado. Y lo suelo emparentar con, por ejemplo, con la comunidad judía ortodoxa, ¿no? La comunidad judía ortodoxa, el parentesco, la pertenencia, digamos, a la línea judaica, la da la mujer, pero de ninguna manera se puede afirmar todo lo contrario, de Claro, que que es un matriarcado. hay un sistema matriarcal, todo lo contrario. Es un tema, digamos, que el rol de la mujer judía en las comunidades ortodoxas es bastante limitado y está bastante sometido. Hay varias películas con respecto a eso, para los que quieran verlo. Y otra aclaración que quería hacer también con respecto a lo que dijo Alejandro, refiriéndose al tema de los incas, las mujeres que estaban consagradas al culto y que me llamó poderosamente la atención porque en el Imperio Romano también se daba un fenómeno similar con las vestales, las que tenían a su cargo el cuidado de la religión y que eran prácticamente tenían un parentejo con el emperador y que sufrían los mismos castigos en caso de infringir la virginidad que estas mujeres incaicas. Me llamó poderosamente la atención eso. Buenísimo, gracias. Marcelo. Sí, a mí me sorprendió bastante el tema de la protección de la virginidad de la mujer. Pensé que ese mambo era mucho más europeo, cristiano, digamos, y que no era tan cuidado en el tema de las comunidades, en las comunidades aborígenes, y los roles que se le daban de acuerdo a la edad. Yo también. Los mapuches creo que son los mapuches creo que eran que no tienen dan valor. las experiencias de Sí, consagrar. ahí está bueno eso mismo, ¿no? Como para separar el principio moral de la virginidad. lo que estaban ahí diciendo con respecto al valor de la virginidad para estos casos de estas mujeres que hacían como claro, como el servicio de la divinidad o medio como canal de la comunicación divina, pero que no en todas las comunidades tenía un valor y sobre todo en algunas no tenía ningún valor, como el caso de la Araucanía, claro. Pero en algunos casos sí decía como que sí, que era importante, pero no era un valor más que para estas cuestiones más rituales, digamos, ¿no? Y no un valor moral, ¿no? Una cosita, Sí. en un momento no es matriarcado, ¿no? Pero sí menciona algunos casos donde sí mujeres accedían al cacicazgo. Que es raro porque hay no sé cómo se llama el personaje, digamos, y cuál es el nombre, pero como que lo termina validando con la autoridad colonial, ¿viste? Es la patagónica. Claro, pero es raro eso, me llamó la atención porque no quedaba claro si dentro de su comunidad era admitido el cacicazgo de ella, porque lo que menciona era que tramitó con la autoridad colonial a ver si era válido o no. Claro. Entonces, Bueno, ahí se acuerdan que les decía el otro día esto de también las diferencias de los roles que tomaron las comunidades con respecto a la conquista y cómo ahí había la posibilidad de un espacio de diálogo con la claro, como instancias casi legislativas, ¿no? Como parlamentarias, por lo menos de cómo resolverlo. Sí. Está bueno ahí la diferencia entre que puede acceder el cacicazgo y un matriarcado no sería exactamente lo mismo, porque en un matriarcado sería que solamente las mujeres pueden representar el poder, que el varón está subordinado a las decisiones de la mujer, ¿no? Como decir que porque en ese momento feliz cuando gobernaba Cristina vivíamos en un matriarcado. Sería ridículo, digamos, no es que el gobierno de la mujer representa necesariamente el cambio del paradigma, ¿no?
Ahí está Daniel. ¿Alguien quiere? Vamos, Daniel. Hola, Selene. ¿Cómo andás? Más o menos. Bueno, primero decirte que ayer tuvimos una charla bárbara, una buena clase con Mauro. Segundo, que ya voy a desistir de hacer presenciales porque Alejandro parece que es afecto a los after hours y después de clase te lleva complicado. Llego a cualquier hora a casa. Los after office parece, como que se ponen de copas. Y no invitaron. Daniel. Y después, bueno, sobre Apocalipto me parece que la película también... Esperá, que están hablando del after office ahora, esperá. Esperen, que... Ahí está, dale. Vas a volver a la presencialidad para salir a tomar, entonces... No voy a hacerlo, justamente. En cuidado de mi hígado. No, igual tomamos té, mirá, somos muchachos que nos cuidamos. Sobre Apocalipto, me parece que la película está muy basada sobre el aspecto de... Volviendo un poquito para atrás, lo que pasa es que te había pedido antes, pero bueno, sobre el aspecto del miedo y del poder, más que nada, ¿no? Que no sé si eso está instaurado, digamos, con pruebas en la cuestión histórica, por ahí es mucho hollywoodense. La violencia que se ve es muy estadounidense, ¿no? En la película en sí. Pero hay partes muy reflexivas, qué sé yo, en una parte que dice, el miedo es una enfermedad, se mete en el alma de cualquiera que intenta lidiar con él, y ya contaminó tu paz. Entonces dice, enfrentalo a tu miedo, yo no te quiero ver con miedo, y deshacete de él, sacalo, no lo metas en la aldea, ¿no? Pero eso quizás forma parte de la estructura de pensamiento de lo que eran los mayas, incluso en otros, no sé, los incas, o qué sé yo. Pero es otra cosa, no tiene que ver con lo de Dora Barranco, ni nada por eso, por el estilo. Sobre eso quería hacer solamente consulta, para que me orientes y a ver, viste que uno es bastante curioso y a veces se mete. Hay un texto déjame que te lo lea, de Bonnie Anderson y de Judith Sincer. Y hay otro que es el de Joan Kelly Gardner, que es el que dice, bueno, en inglés dice, Did women have a renaissance? O sea, realmente la mujer renació. Aunque me parece que el trabajo de Dora ¿no? Tiene alguna connotación sobre ese libro. Para saber si nos sirve, digamos, en la lectura, como complemento esos otros materiales, decís. Sí, digo porque viste que pareciera como que el trabajo de Dora en algún punto sale de eso, que es en definitiva, mira, ¿te puedo leer una estrofa? Es chiquita. Sí. Dice, la historia la cuentan siempre los vencedores y las mujeres hemos sido las vencidas en todas las guerras, no solo en las bélicas. Es urgente contar la historia de nuevo, tal y como ha transcurrido, dando a las mujeres la verdadera dimensión que merecen, sacándolas del silencio que las niegan en los libros de historia y dándoles el protagonismo real que han tenido, limpiando a los personajes femeninos del destino, o bien ejemplarificantes de reinas o santas, o bien de contramodelo, para que el resto de las mujeres aprendamos lo que no debemos hacer. Es un libro que creo se llama Les Comadres y la otra historia. Ese es ¿de quién es ese? No sé de quién es, pero entendería que es el trabajo que son dos historiadoras norteamericanas, de 1988. Bonnie Anderson, que es profesora del Colegio de Brooklyn, y Judith Sincer. Bueno, en realidad, con respecto a la... Bueno, perdón, espera que no te había escuchado lo que estabas preguntando. Hice un comentario primero de lo de Apocalipto, pero después pregunto si el trabajo de Dora Barranco se asimilaba o se acercaba a la perspectiva de estas dos historiadoras de la que leyó este fragmento, que decía que las mujeres están fuera de la historia, no solamente porque la historia la escriben los que ganan, sino porque representa también como haber perdido un montón de otras batallas que no eran necesariamente las guerras. Palabras más, palabras menos. Digo, para la época en la que vos encontraste este libro, es cuando empieza la perspectiva, el revisionismo histórico, pero el revisionismo feminista en realidad, en el que Dora se inscribe dentro de una perspectiva histórica que ya existe, obviamente, ya no inventa ahí, ¿no? Digo, no sé, Butler también es de los 90 y desde la filosofía piensa el género tomando otras interpretaciones filosóficas.
y sobre todo, sí, ahí fue bastante cabeza Estados Unidos, Nueva York sobre todo. No soy especialista en el tema ni muchísimo menos, pero bueno, hay una corriente en la que ella se inscribe, que es podríamos decir, en el revisionismo histórico feminista, que sí toma estas cuestiones, ¿no? Y el desafío de Dora, que este libro del que sale este capítulo es como 5 siglos de historia de las mujeres, ¿no? Como hacer la historia de las mujeres, que siempre es un debate de cómo se escribe la historia de las mujeres. ¿Hay que hacer una historia de las mujeres? ¿Hay que hacer una historia que incluya mujeres, varones, diversidades? ¿Cómo se construye una historia argentina contemplando todo eso? Bueno, es una discusión. ¿Cómo se hace, digamos, metodológicamente cómo se hace? Acá me parece que es interesante que este texto, a pesar de que desde ya está pensando en las mujeres, también muestra a los varones, no es que hay que invisibilizar a esos varones. Eso me parece que es una perspectiva interesante del texto de Dora, ¿no? El de Dora. Sí. Sí, no, esos que nombró Daniel yo no los leí. No es decir, no, hay solamente mujeres y buscar los casos de las mujeres que gobernaron y negar, porque eso es un microrelato, es una microhistoria en la que no nos representa lo que ocurrió generalmente. Acá, en este, me parece que lo que está interesante es que mostrando en el rol de las mujeres, obviamente por oposición, se muestra el rol de los varones. Y romper con esa perspectiva romántica de que todas las comunidades indígenas vivían en esa dualidad complementaria, ¿no? En la que el sol y la luna, y el hombre y la mujer, y toda esa armonía, todo es natural. Bueno, es romper con esa idea de lo mismo que decíamos de Apocalipto, de el indígena es natural, digamos, ¿no? Es un vínculo directo con la naturaleza. Por primitivo, por todo lo malo también, ¿no? Porque cuida el ecosistema, digamos, porque lo natural es lo básico, lo primitivo. Acá lo que me parece que es la apuesta de también llevar el relato o el estudio de género a comunidades indígenas es también romper ese relato en el que no es que solamente Europa, el capitalismo, trajo las huestes del patriarcado. Habían desigualdades, que no son las mismas desigualdades, que no son con los mismos niveles de violencia, que no necesariamente es con violencia, con femicidios, digamos, ¿no? Eso claro. No es todo, por eso decía, no es todo lo mismo, y por eso me parece importante decir, no siempre habla de patriarcado. Eso también está bueno. Bueno, no es que siempre cualquier situación es un patriarcado, todo es opresión. Bueno, hay una desigualdad entre varones y mujeres que está presente en la comunidad también indígena. ¿Cómo se visibiliza eso? Bueno, en algunos casos, y pone el caso del que comentaban recién, del transvestismo, como eso nos muestra que solamente los varones pueden acceder a las instancias bélicas, porque si la mujer se transviste de varón para ingresar, es porque ahí tenemos un segmento en que los guerreros son varones. Sí. Pero también es cierto que en una comunidad con pocas personas se sabe quién es la mujer que se vistió de varón. Sin embargo, y ahí podríamos, si pensamos en Butler, ¿cómo es necesario igual vestirse de varón para poder guerrear? Si todos saben que es una mujer la que está guerreando vestida de varón, ¿por qué tiene que vestirse de varón para guerrear? No puede ser una mujer guerrera. ¿Por qué no puede ser una mujer guerrera en las Amazonas, por ejemplo? ¿no? Ayelén, hay una película que es infantil incluso, pero es una historia, la de Mulan, donde la chica se tiene que vestir de hombre para guerrear y llevar incluso adelante el ejército. Que también eso ahí es en China además esa película además tiene la representación de varones bisexuales que yo más amo en la historia, que es claramente la pareja de Mulan, que se enamora de ella sin saber que era mujer. Sí, lo amo. Amo, es la representación más fan de vida. Claro, bueno, pero por eso digo que ese caso puntual, digo, no solamente tenía que ver con el tema de los indígenas, también pasaba en China, no sé en qué año se ubica esa historia de Mulan, pero digo, pareciera como es algo internacional, entre comillas, ¿no? Bueno, es que es de la misma racionalidad en la que la fuerza es de los varones, y entonces es humillante que una mujer tenga fuerza para guerrear. Digamos, siguiendo esa misma lógica, en ese sentido, sí, si queremos, de prevalencia de primero del varón como el fuerte, y que vemos entonces del fuerte, el reproductor, del... ¿cómo se llama? El macho proveedor, gracias, perdón. Que cuando no puede cumplir con eso, como empieza la película de Apocalipto, es mal visto por la comunidad. Cuando rompe, digo, también es una carga, y eso también es presente en cómo esos motes que debe tener el varón carga a aquellos que no los tienen también. Digo, ¿no? Y cuando una mujer ocupa esos rasgos que son distintivos del varón,
exitoso en esa comunidad, debe como ocultarlo detrás de, en realidad soy varón, ¿no? Pero acá es una cuestión de transvestismo, no es una identidad, digamos, es usar ropas de varón para hacer un ejercicio que es propiamente de varón. ¿Sí? Claro, claro, con una finalidad. Claro, no es trans, no es una identidad trans, es un uso del transvestismo, un uso... No, que pienso si la guerra como medio de dirimir diferencias, no es propio, o sea, privativo de lo masculino, es algo así, como institución, no sé. ¿Es o no es? Que si es, no, sí, no sé, no me imagino, no sé, es contrafáctico, que digo, una sociedad, digamos. El martes en la charla que dieron, la mujer indígena, y se bastante en Juan Azulú y su regimiento, no estamos hablando de una mujer vista, o sea, atravesando, como parece que estamos viendo, como atravesando desde hoy la visión, y hablando si es travesti, si te ves como hombre o eso, ¿no? Esas características, como por lo que dijeron el otro día, no importaban en lo más mínimo. O sea, iban al frente. Bueno, depende de qué momento, pará, ahí estamos hablando de 1700. Esto es previo, este texto de Dora es previo. O sea, habla de un momento distinto, pero sí, dale, seguí. No, digo que el enfoque era completamente distinto, porque también Dora Barranco está analizando desde ahora. Siempre analizamos. Bueno, pero hay unas cuestiones que están en debate desde hace un tiempo de feminismo. Está bien, es cierto. ¿Entendés? Es cierto, pero también es cierto que vos siempre vas al pasado con los ojos del presente a buscar cuestiones con las palabras y con el aparato conceptual que tenés. Ir a buscar a esas mujeres y reconocerlas en el acto de guerrear vestidas de varón y ponerle un nombre propio del aparato en el que estamos, del aparato conceptual en el que estamos. Por ahí en algún momento le voy a llamar la atención. Tal vez lo que yo veo, que viéndolo de ahora, se problematiza eso. No vamos a tener manera de saberlo, pero en ese momento no era un problema. Ves que así fue la guerra y listo, vamos a la guerra. Lo importante era la guerra. Sí, además hay que pensar cómo se llega a esas fuentes, ¿no? Porque acá hay mucho de oral, de tradición oral que llegó porque alguien le dijo a uno que le dijo, a uno que fue capaz de escribirlo. Entonces, en el medio hay tanta intermediación que hacen ni siquiera, bueno, pueden haber dibujos, ¿no? Como fuentes audiovisuales, digo, audiovisuales así pictóricas, de que lo representen, pero después hay mucho que es difícil de reconstruir porque básicamente todas las escrituras, o la mayoría de las cuestiones escritas por las comunidades indígenas se perdieron la comunicación. Remedios del Valle pasaba por todo. ¿Cómo? Remedios del Valle, que yo con Belgrano pasaba por todo. No es que todos sabían que era una mujer. Claro, bueno, por eso. Pero estaba Carmen que había levantado la mano. Sí, no, yo que porque mencionaba Dora Barranco, si yo quería, antes que siguiéramos, yo he tenido la oportunidad de asistir a charlas de Dora y anoté algunas cosas para traerlas hoy, porque yo leí leí el texto, pero ya que lo están comentando, bueno, el oyente, pero quería comentarles algunas cosas que ya dijo. Por ejemplo, dice que la mujer, dice, nos cuenta que hace 30.000 años no había desigualdad entre el varón y la mujer, que el cuerpo de la mujer fue apropiado hace 7.000 años nada más, y nace con el clan, en el clan, digamos, que nace el poder patriarcal que convierte a la mujer en objeto de intercambio con otros clanes para evitar la guerra. También, perdón, es una lectura bastante, hasta si querés, marxista, en el sentido de que es por la propiedad privada, por las dudas, 7.000 años atrás, es el desarrollo de la agricultura, que lo que hace es que haya un excedente de producción, el surgimiento de los clanes o de las primeras ciudades es para guardar esos excedentes, entonces ahí, digo, por la duda, por 7.000 años por ahí no sabemos de lo que estamos hablando. Y después, bueno, dice que el patriarcado ha vivido épocas de recrudescencia, como en el Imperio Romano, donde el padre le daban el derecho de poder matar a sus hijas. Eso en el Imperio Romano. Y después, en el siglo XII, digamos que ahí ya como que fue una época bastante flexible, donde las mujeres hacían lo que querían.
Con respecto a la gran revolución feminista, Dora dice que recién comenzó en 1960. Con la pastilla anticonceptiva. Claro, bueno. 1960. Esos son... Ahora nadie la quiere tomar razón. Ahora es un de veneno. En ese momento cuando se largó provocaba deformaciones en los fetos. ¿Mirá? Sí, hubo un problema, tuvieron que, Sí, había la talidomida. la talidomida es la que nacían con problemas en las extremidades. ¡Wow! Sí, sí. No sabía eso. No, que quería aportar en el tampoco para ir en el congreso. Y bueno, y después vamos a al texto Bueno, es que hay algo que es bastante común, siguiendo un poco o inscribiéndonos en esa línea de tiempo que nos compartís de Dora, es que en la medida en la que podríamos pensar en el momento del paraíso, sería el mundo del cazador-recolector, digamos, en cuanto hay asentamiento, o sea, de instalación, donde hay producción, exceso, hay división de tareas, y en esa división de tareas empiezan estas divisiones de roles, que en realidad podríamos pensar, sino es que esas mismas se fueron reapropiando en distintas comunidades, ¿no? Es como una cuestión hasta no es una memoria, pero vamos a usar esa expresión como una memoria cultural, claro, en el que se busca reproducir. Se busca siempre reproducir que haya divisiones de tarea de trabajo por el género. No siempre lo hubo y en algunas comunidades no las hay. Ahora, en la mayoría de las comunidades sí las hay, en el que claramente la mujer queda en la tarea del cuidado, digo claramente porque es quien engendra y posteriormente queda... Hay veces que no tiene para repetir, un bebé, eso la provoca el asentamiento. Pero ahí también es contrafáctico, el hombre es más fuerte y más veloz porque es el que caza. Entonces, a partir de ese cambio físico es sobre el que sostiene su fuerza, pero es quien la ejercita. Si cualquier otra mujer ejercitara la fuerza, también sería más o igual de fuerte que el varón. Entonces, bueno, es un ejercicio dialógico, o dialéctico por lo menos, en el que se construye la lógica cultural. No es natural. No es natural la división de género, no es natural la división de trabajo. Se asientan distintas costumbres y culturas, en la que no siempre implicó presión, porque lo que sí se puede ver es que a pesar de que haya desigualdades o distinción en los trabajos, puede ser una distinción no necesariamente jerárquica, puede ser nos dividimos y no necesariamente yo soy mejor que vos. Eso no viene implícito en la división de tareas, ¿no? Un poco es como buscar esos limitantes. Y como acá también es importante la cuestión de lo que más adelante le podríamos decir la clase. Bueno, no es lo mismo en todos los lugares, ni del mismo modo, como vemos que el caso de Dora, lo que me parece interesante es saber también las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres españolas, en la que tampoco estamos pensando que porque vienen de España y no tienen otros problemas que se están dando de instalación cultural, lo tienen resuelto. Digamos, ¿no? Como que ahí está esto que vos traías, del rol de reproductora o de... Sí, de reproductora patrimonial, ¿no? Porque la mujer es el segundo miembro necesario para que se lleve a cabo el contrato, que es el patrimonio, el matrimonio, que el objetivo es garantizar el patrimonio. Exactamente, y que de hecho hasta podríamos pensar, acá ya nos ponemos medio alpedeando, pero las expresiones, bueno, patriarcado viene claramente, o matrimonio viene del padre, y en el que implica la reproducción de los bienes, y matri, que viene del madre, implica nada más el casamiento, digo, como el lazo de unión. No puedo decir nada más que eso, ¿no? Pero digo, me parece como llamativo igual. Y ahí, en ese rol, las mujeres claramente, y en el mismo lo que decíamos antes de las comunidades indígenas, la mujer como objeto de prenda significaba ese acuerdo, que no necesariamente es patrimonial, pero puede ser de paz, ¿no? Y que así, de hecho, en el caso de Cortelia, es una de las mujeres que le sirve como de traductora y permite también, exacto, que le permite el ingreso en la comunidad, ¿no? Bueno. Malinche es una mala palabra. En México es un término muy despreciado. Bueno, fue muy despreciada, lo que hizo, tal cual. Y bueno, por ahí está la cuestión revisionista, si se la entregaron como un objeto a alguien. ¿A quién le debe la lealtad? Primero, ¿qué lealtad le debe a la comunidad? Y en segundo, pasa a ser propiedad de otra persona. En todo caso, le fue leal al nuevo dueño, qué sé yo.
Bueno, ahí Con con el tema del los patrimonio. hermanos también tienen un gran intelectual, un gran poeta, escritor, como el Inca Garcilaso, de La Vega, y sin embargo no escucho nada de él. No, sí. Bueno, lo conocemos los que estudiamos, pero no se menciona dentro de los grandes autores. Yo creo que en el secundario no se enseña a enseñar sobre En la Argentina. ¿Vos querés decir algo, Fernando? No, esto del patrimonio, que en un momento habla de que, no sé si entendí bien, pero para que no se diluya en la familia, que muchas entraban a conventos, para que al casarse no, digamos, no se perdiera el patrimonio familiar. Bueno, eso como pasan dos cosas, ¿no? Y va de la mano de la herencia romana del valor del padre o del hombre como garante del patrimonio. Es necesario para que se cobre que la mujer se case. Y en algunos casos, cuando no podían, o la mujer o era más grande de lo que se esperaba, no se podía como congeniar el acuerdo, entraban en el convento, porque eso le permitía alguna... no, alguna capacidad de tomar decisiones sobre ese patrimonio, porque la mujer está tutelada de sus bienes desde que nace, sí, iba a decir hasta qué momento, pero hasta por lo menos, esto lo vimos en Argentina en general, ¿se acuerdan? Hasta la reforma del Código de Bellas Artes, estamos hablando hasta 1930, más o menos, 1920 y pico, que la mujer es propietaria de sus propios bienes, digamos, ¿no? Que no tiene que... De hecho, está como la expresión tutelada, es muy alineado el rol de la mujer. Entonces, entrar al convento le permitía cierto uso de esos beneficios, cierto, ¿no? Claro. Alguna cuestión como poder cobrar una herencia, por ejemplo, en ese sentido. Pero, perdón, ya sean las españolas, digamos, las que vinieron con los invasores, ya sean las originales, se puede hacer un paralelismo de atributos, pero me parece que hasta cierto punto coinciden esas culturas respecto de las mujeres, probablemente. Y pero estaba pensando eso, ¿por qué podrías comparar a la mujer como atributo de dos culturas en las que no compararías al hombre? ¿Te parece que son comparables, si no, los varones españoles con los varones indígenas? Porque sí, claro, tienen en común la opresión las mujeres, pero los atributos me cuesta. El elemento de cambio, uno era el tratamiento, no es el atributo que tienen, que somos tratados. Tratamiento. Claro, es el tratamiento, no el atributo. Claro, el tributo sería... Atributo es algo que tiene ella que la caracteriza. Bueno, entonces no es el Por eso decía, si no, no diría el atributo. No. El trato. El trato. Culturas distintas, sin infecciones en el medio, con un tratamiento similar. Bueno, eso ella lo dice. También es cierto que no todas las mujeres entraban dentro de esas lógicas, que en algunas. Yo creo que, no sé si vos, Daniel, querés sumar algo, estás con la mano levantada o te quedo de antes. Sí, pero a veces queda medio como desfasado, Yelén. Yo la verdad que quería hacer una referencia cuando dijiste, ¿viste? La diferencia que porque los hombres hacen, no sé, tienen más fuerza porque desarrollan más los músculos y eso. Me hiciste acordar el descubrimiento de los yacimientos de Atapuerca, que son, digamos, los fósiles más antiguos de Europa, en España. Y arqueológicamente se descubrió, por ejemplo, que había restos fósiles de mujeres y al lado de ellas trampas, lo que llevaba a la conclusión de que las mujeres en ese entonces trabajaban también de la casa. Y que esto, bueno, no lo tengo muy presente. Capaz que Carlos o no sé, que ellos leen más, no sé, Alejandro, determinaban, por ejemplo, que la cavidad craneal de la mujer era igual a la del hombre y que no había diferencias en la altura incluso, en la longitud de los fémures, ¿viste? Y de las extremidades inferiores, que es lo que determina la altura. Claro. No, viste, cuando vos hablabas de eso, enseguida recordé eso. Por eso te digo que quedó desfasado, porque después arrancamos con otra cosa. Claro. Pero que quería significar eso, que estaba... Bueno, o sea que bueno, confirma esa hipótesis, digamos, que en la práctica, en realidad, el desarrollo físico permitiría que hicieran las mismas actividades. Eso es, ¿no? Iría para eso. Bien.
Gracias. Claro, claro, después, digamos, me parece que es una cuestión hasta cultural, después de eso, digamos, si es que la mujer históricamente ocupó otro espacio en el sentido de la fuerza y ese tipo de cosas, pero pareciera que originalmente, porque estamos hablando, digamos, de lo primitivo en España o en Europa, digamos, y da la sensación como que no hay una diferencia, digamos, física ni de labores, ¿no? Por lo que están haciendo los equipos antropológicos. Claro. Bueno, Eso, buenísimo. Ayelen. Gracias. Sí, Tomás. Sí, yo quería decir otra cosa sobre los celtas, pero en cuanto a lo que acaban de decir, se me ocurrió también que hay estudios que indican que hoy en día incluso los varones en las familias como que arrebatan del plato más proteínas, más comida que las mujeres, que son más tímidas. Y eso condiciona su crecimiento físico también. Y asumo que, que cerebral también. Pero a lo que Dice iba... que, pero eso decís es en la actualidad. Que los Sí, varones arrebatan del plato de comida más proteínas, como que incentiva eso más al crecimiento físico y cerebral. ¿Eso como dijiste? como Sí. que agarra ¿O más quieres? comida del plato familiar. Pues digo, yo, ¿viste que dije alguna cosa? Eso no pasa en casa, Ayelen, y no lo voy a decir porque mi señor está al lado y me va a echar. No, que parece, a algunos le puede parecer inocente o varonil que el hombre como que quiera comer más y en realidad está condicionando a la mujer a crecer menos. No, y además, eso, perdón, siempre es así. Yo es algo que iba a traer parecido a lo de Tomás, es algo que además siempre discutimos con mis amigas o hablamos o mismo con mis compañeras de militancia, que vos vas a la casa y esto que siempre decimos de que las pibas limpien y los chabones coman, les da más oportunidad de comer. O si vos te crías, ponele, mi familia es una familia súper tana, y se les sirve los platos de la comida a los chabones primero, las minas comen al final, entonces queda el rezagado para las pibas. Repite siempre eso, tu abuelo, tu papá comía platos más abundantes. No sé, esa discusión está siempre, o no sé, si alguna vez vas a una cita, por ejemplo, con un chabón, lo más probable es que, más allá de la piba que come la ensalada y el chabón que come la hamburguesa, que sí, también está esto de la porción, el la tamaño de la porción. porción. ¿Cómo te lo distribuís? No sé, estás sentada, te pedís unas papas con cheddar y una birra y vos te comiste 2 papas y ya no hay más papas en la bandeja, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotras es un montón. Somos más Dejá de ansiosos. salir con angurrientos, Sol. Dejá de salir con angurrientos. No, pero es que además ni siquiera es por una cuestión de angurrientos, sino porque, o por timidez, como decía, o por timidez, como decía Tommy, cuestión de que al chabón se lo cría de una manera en la que no tiene que pedir permiso, y nosotras nos criamos de una manera en la que todos tenemos que comer la misma cantidad, estar preocupadas, o sea, justamente las tareas de cuidado. Las mujeres estamos criadas en un sentido de que tenemos que estar ocupadas de que todos coman, de que no sé qué, y el chabón lo único que tiene que hacer es sentarse y comer. Entonces, no es de angurriento, sino de que nunca se tuvo que tener a pensar que no está siendo considerado con la otra persona, y nosotras a veces somos consideradas de más, porque esas son las divisiones por género que socialmente tenemos distribuidas. Es algo que cuando te das cuenta decís, chao. ¿Puedo preguntar, Sol? Te hago una pregunta. No sé si Tomás terminó de hablar, esperá, o va en la línea. Bueno, dale. Tomás dijo No, eso, no abrió empecé. la comida. No empecé. Creo que eso es lo que dice que también es funcional un poco. Pero, ¿Cómo? creo que lo que dice Sol también apunta que es un poco funcional, porque, digamos, la especialización del hombre, digamos, hace que tome esas actitudes y la mujer se especializa en lo otro. Pero sí, y que nosotros otra también cosa nos que repensemos. ¿Cómo? Que invita a repensar también, como uno invitarse a pensar Sí. más en el otro y una a pensarse más en una misma. Claro, lo tuyo va más allá, lo mío era como un dato así para pensarlo también, pero lo tuyo va más allá. No, y el otro dato que quería comentar que sobre la antigüedad es que aparentemente en el estudio sobre la civilización celta, las mujeres de grandes jefes guerreros, porque la comunidad celta descubrieron aparentemente era una comunidad basada en el comercio, además de la guerra que era más ritual y qué sé yo, pero tenía un gran desarrollo comercial. Y las mujeres de grandes señores comerciantes heredaban, aparentemente podían heredar en algunas condiciones,
grandes fortunas, y bueno, a partir de ahí ellas transmitían, digamos, la herencia. Pero bueno, por supuesto los celtas fueron exterminados. Perdón. Bueno, espera, está Daniel y después vos. Así. No, dale, que hable. No hay problema ya. Quisiera comentar que puede haber como una variable en la cuestión demográfica, ¿sí? En cuanto al tema de sexos y los roles. Por ejemplo, en la guerra chaco-paraguaya, donde hubo millones y millones de varones muertos, las mujeres tuvieron que tener otro tipo de actitudes y otro tipo de liderazgos frente a donde había pocos varones. Bueno, y parte de los varones, parte de las mujeres ocuparon liderazgos en las comunidades paraguayas. Eso es un hecho fáctico, ¿no? Y fue ayer nomás. Mi impresión es que si se toma... Si matamos a todos los tipos por ahí. ¿Cómo? Que si matamos a todos los tipos, ya está. No, igual te diría justo la comunidad, la sociedad paraguaya que es súper machista. Pero igual, a pesar de eso... Porque claro, no, tal cual. O sea, la mandaban a laburar a las mujeres y la sociedad de Paraguay es una sociedad muy machista porque... En ese caso, porque no hay hombres, siempre tenemos la excusa. Justamente es mujeriego por eso, o sea, en las explicaciones sociológicas que le encontraron. Es que le encontraron encima. Esa es la epistemología varonil. Sí. No, y quizás decir, por ejemplo, que una india se practicó, se puso ropa de hombre. Sí. Ropa de hombre, yo puedo inferir, esta ya es una pregunta que me hago, yo puedo inferir que era una cuestión común cuando conozco un caso, o habrá 2, 3 casos. Nosotros en epistemología estudiamos... ¿Pero por qué crees que son 3 casos? Porque, por lo que dice el texto, el texto dice que existe el transvestismo dentro de esa comunidad, al contrario, me parece que es bastante común que las mujeres... era necesario para poder participar. Creo que siguiendo tu lógica, claro, era primero que los araucanos son una comunidad guerrera, que hay algo de defender el territorio, que requiere mayor cantidad de guerreros. La pregunta es por qué tienen que vestirse de varones. En todo caso, me parece que la pregunta epistemológica, o si querés investigaciones, ¿por qué las mujeres se tenían que vestir de guerreros si igual eran mujeres las que guerreaban? ¿No? Como para lo que decían antes de Juana y de Remedios del Valle. Bueno, ellas lo hicieron en condición de mujeres. Bueno, Remedios del Valle podía pasar por varón, pero no negaba su nombre. En ese caso tal vez la ropa masculina era más cómoda, pero no en las... no hubiera muchísima ropa tampoco, no sé, como... No quiero vestir en un pantalón y una pollera para montar a caballo. Está bien, pero los araucanes, no, pero los araucanes no tiene validez. Por eso te digo, en este caso de acá, sería más comprensible. Yo sí tengo que hacer una tarea aquí. Tiene más que ver sobre todo con la respuesta que puede tener el ejército con el que te estás enfrentando, sobre todo si es un ejército realista, pero entre comunidades indígenas. Ahí me cuesta más. O sea, me parece que la pregunta es todavía más a una cuestión de roles, todavía más asignadas. Claramente, ¿por qué si estás peleando contra una mujer, es como... Es la ofensa de perder contra una mujer, pero si esa mujer está vestida de varón, no es una mujer, es un varón en ese momento. Digo, como preguntas con respecto al rol de género que son más difíciles, ¿no? Y que no vamos a encontrar respuestas. No le vamos a encontrar respuestas. Pero creo que acá no son 3 o 4 casos, que ella lo plantea como que es una práctica de esa comunidad. También ahora del travestismo femenino, que ahí toma el rol de la macha, creo. Acá dice... Como que era rol chamánico, era rol chamánico y era generalmente una mujer, o también era la tradición y que sea una persona que Claro.
sea, que hay algo de vestirse de para poder... Bueno, es ¿Puedo verdad. aportar algo, Ayelén? Sí, dale. Me voy a meter en un quilombo, sé que me voy a meter en un quilombo, pero teniendo en A cuenta 15 lo que minutos, habla, 14 minutos de terminar clase, dale. lo que decía Alejandro, en la guerra del Paraguay, yo no recuerdo bien el porcentaje, pero creo que más del 80% de los hombres paraguayos fueron aniquilados. Recuerdo haber leído que la última frontera, digamos, de resistencia la hicieron chicos de entre 10 y 12 años. Teniendo en cuenta eso, y acá viene el quilombo, creo que digamos, en gran parte del manejo del país fue tomado por las mujeres. Incluso he leído en algún lado, no sé, capaz que era un pasquín, pero que se había dejado de lado ese criterio monogámico, porque el tema era repoblar. Y, y por eso digo, ¿viste? No tengo un elemento histórico fehaciente para decirte, mira, fue así. Y también pensaba, y este es otro de los quilombos que voy a tener con Sol, con todas las compañeras, digo, en la nueva construcción social, ¿no? Y cultural, donde, digamos, creo que de cada 10, 8 son mujeres y 2 son hombres, llegamos a otra vez un patriarcado, ¿no? De una sociedad que está hecha en gran parte por mujeres. ¿Se Bueno, pero entiende es a que lo que ahí, voy? perdón. Todos, pero digo, viste, es lo que hablaba recién, que te sirven, eso es cierto, no sé si es cultural, pero no implica que porque te sirvan primero te sirvan las mejores presas, me da la sensación, capaz que antes pensaban, no, como el hombre es el proveedor, el que va a laburar, viene con más desgaste y por eso le dan, eso hoy no pasa, me da Bueno, la sensación a esperá, mí, porque vos estás Pero partiendo de la premisa imagínate de que cómo se hay siente patriarcado. Claro. Un Imagínate cachito. cómo nos sentimos nosotras que somos mayoría en la sociedad y no podemos conducir. Pero es que el patriarcado no está solamente en Bueno, los varones, si no sería fácil. Claro. El patriarcado se reproduce entre mujeres y diversidades también, si no, como decíamos antes en tono de chiste, ante la muerte de todos los varones, reinaría un matriarcado o una sociedad igualitaria. Y eso, acá, con el ejemplo del Paraguay, la sociedad que se reprodujo fue aún más machista que la que había. Entonces, claro, efectivamente, es que el patriarcado no está, digo, hay una reproducción, porque es cultural y es estructural de la sociedad de alguna forma. Bueno, pero tampoco quiero decir como que no quiero decirlo como que es un destino, digo, pero es estructural en el sentido en que estructura las relaciones, el modo, digo, y hasta estos micro hábitos como los que traían los compañeros con respecto a la comida. Bueno, no quiere decir que te sirvan las mejores presas. Yo creo que sí, porque si tenés para empezar a servir, y es más difícil que te den caca que si te dan, que si es lo que queda. sí. Pero creo que eso reproduce, no es ese el caso que importa, sino que eso reproduce un privilegio que tiene el varón con respecto a los demás o las demás comensales en ese sentido, digamos. Reproduce un privilegio, no es en sí mismo el privilegio. Claro, pero no es exactamente una cuestión sexista, no es el hombre el que le dice a la mujer, por favor, servime la mejor presa del pollo o de lo que fuere. Pero sí, eso es lo que estamos diciendo, no tiene que decirlo explícitamente el hombre necesariamente, es cultural, Es primero quien sirve, cultural, porque estamos siempre es pensando en una mujeres que situación sirven. cultural, se Bueno, pero por perpetúa suerte está con cambiando. las Yo llego a decir costumbres. eso y mi señora me dice, flaco, servite vos y déjate de joder. Digo, ¿no pasa eso hoy? Digo, pero viste, hasta en el ejemplo, nadie pensó en un varón sirviendo la comida. Todos pensamos en una mujer sirviendo la comida. Entonces, bueno, eso es también el criterio del patriarcado, también esa suma de microactos permanentes que se tienen. Todos pensamos que esa tarea la estaba haciendo una mujer y que se sirvió última. Digo, todos nos imaginamos esa escena, seguramente. Entonces, bueno, Ayer eso sí hablamos viene de de la esto. mano de quién prepara la comida, quién... A Ayer lo que hablamos va de esto también el con... experimento, a lo que va también el experimento, Dani, es que eso refuerza los prejuicios, porque efectivamente vos verificás que las mujeres tienen menos fuerza, menos energía, y decís, bueno, conviene biológicamente que conserven su rol. Si uno tuviese conciencia de que eso es totalmente una cuestión de opción, se respeta las opciones personales, etc., entonces no, habría mucha más flexibilidad y no se reforzaría tanto los roles. No, sí, obvio, pero igualmente creo que la cuestión está bien, claro que hoy está todo cambiando. Ayer estábamos tomando un café con Alejandro, estaba Carla, había otras dos compañeras, y
yo les planteaba, yo viví solo mucho tiempo cuando me tuve que ir del país y un montón de, también hice la colimba, qué sé yo, digo, y me quedó como costumbre, y, mientras me baño, lavar mi ropa interior. Yo tengo serios problemas en casa por hacer eso. Digo, y es una cuestión cultural arraigada en mujeres que no son, bueno, esto no me lo dice mi hija, pero seguro que me lo dice mi mamá, mi suegra. ¿Se entiende a lo que voy? Digo, está instaurado en la sociedad que viene desde hace mucho tiempo. Y está bueno, es muy sano que se cambie. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esas cosas. Como también esto de que sirva la mujer. En mi casa, gracias a Dios, esas cosas no pasan, porque pinta el que pinta, ¿viste? El que llega primero lo hace. Pero sí recuerdo haber sido chico que en mi casa sí existía eso. Pero no sé si se tomaba, viste, como, ah, no, mi abuelo era el más fuerte y comía porque era el más fuerte o porque era el hombre. No sé, Bueno, venía por ahí lo que dice arrastrando Tomás, perdón, culturalmente hace mil para esa años. misma teoría que estás diciendo, lo que dice Tomás es que ese mismo privilegio en el momento de comer es el que confirma que después, obviamente, una persona que come más puede tener más fuerza o va a tener más fuerza que alguien que no come o que come menos. Entonces, que esa disparidad en el momento de la comida hace también que es la que confirma y la que sustenta la base sobre la que se sostiene todo eso, que es la fortaleza física del varón sobre la debilidad de la mujer, de lo que ya se habló y se dijo y se desdijo un millón de cosas, ¿no? Lo de el sexo débil, el segundo sexo, la debilidad física y todas esas otras cuestiones sobre las que se apoya, pero ¿qué es lo que decíamos antes? Bueno, hay algo de cierto en el momento en el que hay alguien que tiene más fuerza y alguien que tiene menos. ¿Qué cosas llevan a que dos personas que tienen la misma potencialidad desarrolle una más una fuerza o una habilidad, que en general es la física, contra otra que es la habilidad de resolver todas las otras cuestiones que no son las físicas? Digamos, bueno, ser gestora de la vida también del fuerte. Bueno, eso es parte de la preparación cotidiana y que obviamente esto viene, en el momento en que uno lo puede ver, no necesariamente lo va a modificar, no lo puede modificar. Modificar esas prácticas, como vos bien decís, es también enfrentarse a las prácticas y las lógicas de interpretación del otro. Esto que decís me genera problemas en la convivencia, querer hacer esto. Bueno, claro, porque convivimos, porque somos seres culturales. Y porque, insisto, el machismo o el patriarcado está instalado, hasta eso, voy a decirlo yo la polémica, pero lo voy a cuantificar en lo polémico, creo que hasta más en las mujeres en algunas cuestiones, siendo quienes reproducen culturalmente, porque también sos la que estás limitada, entonces tiene que servir la justificación del limitante. Eso no es como solamente actitudinal, es un sistema que viene oprimiendo históricamente, bueno, lo estamos viendo en los textos hace muchísimos años, entonces también es muy difícil salir de esa situación, tanto la persona oprimida como quien está ejerciendo su opresión. Reconocer la opresión, tal cual. Y no siempre, como decís, no siempre es voluntario, ¿no? Estamos limitados. Bueno, yo voy a traer una actividad que ya lo estoy completamente lejos, pero bueno, vieron que para cerrar un poco el texto de Ayelén, Dora. perdón, el que habló es Juan, el compañero que está allá al fondo. ¿Es Juan? Porque no alcanzo a ver. Sí, es Juan. No, tiene un corte de pelo apocalíptico, entonces no lo reconocí por No eso. sé qué dijo de tu corte de pelo. No, que tiene un corte de pelo como apocalipto y no lo reconocí, por eso. Ok, bueno, sí, es Juan, es Juan. Ahí va. A mí me parece interesante en el texto de Dora, para traer un poco esta relación entre hablar de, hablar con, hablar por, que ella en esto de hablar sobre las mujeres que hacen el texto utiliza fuentes. Vieron que usa unas fuentes producidas por mujeres, que eso nos enfrenta a nosotros, nosotras, historiadores e historiadoras, ante el problema de las fuentes. Ella ahí retoma la carta de Isabel de Guevara como esa excepción que confirma la regla, digamos, de las mujeres que no escriben, de la diversidad o del caso particular de que una mujer le esté reclamando a otra mujer acerca de... leyeron esa parte, es una carta que manda en situación de la Fundación de Buenos Aires, que esto va de la mano primero con esto que decíamos antes del traer mujeres, ¿no? De algo de la mujer como reproductora patrimonial y cultural, ¿no? De que vengan blancas para poderse casar con los españoles, casar y reproducir y heredar, ¿no? Sería en ese sentido, para que no haya mestizaje. El caso de Isabel de Guevara, que habla
por el marido en la carta a una mujer, muestra como el problema de que vieron que hay como toda una línea de tradición de construcción de construir historia a partir de las cartas, en el que las mujeres están muy lejanas, o sea, entran muy tardíamente en esa construcción. Algunas eran analfabetas. Exactamente. Aunque fueran blancas. Bueno, eso lo dice Dora Barrancos cuando dice que hasta se puede dudar de que sea originalmente quien escribió, Claro, pero sin embargo, por lo que se está diciendo, nos permite entender que si ella no la escribió y lo hubiera escrito un varón, se la dictó una mujer. o se la dictó, o por lo menos nos sirve para presentar a cómo estaban las mujeres en ese momento. ¿No? Porque a veces no importa tanto si la veracidad, tanto la autenticidad de la mano que lo escribió, como las palabras de Manuel cuando trabajamos en ese texto. ¿Importa si dijo esas palabras o importa que esas palabras nos permiten entender con esa expresión ese conflicto? O que hubo un eco de esas palabras. Exactamente, acá. ¿Importa si ella es la que puso la firma? No, es posible que no, porque es posible que hasta no haya sabido escribir, sin embargo ya tiene el título de don, lo que le da un estatus, le habla, se anima a hablarle a esta que no es la reina, pero que ocupa, es la princesa que se encargaba de la regencia de América, y ella le pide esclavos. Y ahí, sosteniendo esta discusión que estábamos dando sobre la domesticidad, digamos, ¿no?, de la mujer, el rol doméstico, como ante la avanzada, ante la muerte de los varones, las mujeres tuvieron que hacer muchas más cosas, y esto que decía Sol está lo de la comida, recién ahora lo uno, de que las mujeres padecieron menos esa hambruna porque no estaban acostumbradas a comer prácticamente. Ya serían fortalecidos. En primer lugar hicieron empezar primero cuando empezaron a hacer roles de cuidado, tuvieron que hacer roles hacían la guardia, todo. Exacto. Y como ahí lo hacen ellas, que no venían a hacer eso, ¿no? Porque no es un rol que tiene que hacer la mujer, no vinimos a hacer eso. Entonces, por favor, es un tipo de carta, ¿no? Que es un tipo de carta de requerimiento que se utilizaba, sobre todo en el proceso de la conquista, en el que se le explica al rey o al quien se le esté todo lo que hicieron por la corona, y entonces eso medio como que termina explicando que es lo que te pide algo a cambio, ¿no? Ella lo que le está pidiendo es tierras para ella y para su marido, y está pidiendo esclavos, ¿no? Entonces, esa carta primero que posiciona a la mujer ahí en un rol muy político, de ir a reclamarle a la regencia algo. A veces estos casos que son excepcionales sirven no para esta expresión que a veces no tiene sentido, de la excepción que confirma la regla. Bueno, las mujeres no hacían esto. Sin embargo, que era o leyeron un Guamampoma, tanto que les gusta. Bueno, la carta al buen gobierno es el mismo ejemplo, es aquel que se anima a escribirle al rey a decirle que están haciendo un mal gobierno. Aunque sea una carta ficticia, que sea un ejercicio narrativo, bueno, acá es algo similar. Es la mujer que se anima a escribirle a la corona, ¿no? Como eso que no es, esos espacios no son para esas minorías. Esos espacios son para los varones. Bueno, ante una situación casi como la de la guerra del Paraguay, en la que hay una matanza total de estos hombres, las mujeres empiezan a ocupar otro rol. Y ella entonces exige. Bueno, digo, me parece que ahí es un caso como fuente histórica interesante. Yo había traído esa para que la leamos, la carta, pero bueno, no vamos a llegar. Y ya después nos vamos para otros lados, pero bueno, el género siempre es interesante. Ayelén, me acordé que lo que nos contó Juan una vez, que a Marx le llega una carta de una campesina y que por eso cambia la filosofía del pensamiento, digamos. Y fue una mujer la que le escribió a Marx, diciéndole las condiciones de los campesinos en Rusia. ¿Qué mujer? No tengo idea, no la conocí, no me acuerdo. No sé si dijo Luxemburgo, pero ella te las escribía después. Ok. ¿Hablaron de eso? Bueno, no sé, bueno, Juan... Bueno, pero agárratela con Juan, yo no me acuerdo bien. Dice que una mujer le manda una carta a Marx y eso. No, y Marx hacía una pregunta. El tema de que si el marxismo el mundo puede empezar desde lo rural, en el campesinado, no en el trabajo en la producción. ¿Es Luxemburgo entonces? Sí, creo que era eso. ¿Es Rosa Luxemburgo? No, era una comunista marxista. Sí,
Era una comunista marxista, pero no era una campesina ni por asomo. Hablaba de los campesinos, que es distinto. Me parece que es Rosa Luxemburgo, ¿eh? Bueno, pues Después le preguntamos bien a Juan, porque lo de las creo que no. cartas es como Quiero algo recordar muy... que no. Capaz que hay una película sobre el tema. Capaz que Busquemos, hay una película, El joven Marx, buenísima. sí. Buenísima. Yo algo quería comentar, algo que había comentado Carmen sobre el tema de la brujería. Que acá también se enjuiciaron y se quemaron personas. Hay casos en Santiago del Estero y en Tucumán. Hasta encontré cuando leo algo empiezo a ver si de dónde viene, qué sé yo, y encontré que había transcripciones del juicio hecho a 2 brujas en lo que decían, que eran brujas en Tucumán, en España también. Como que había un estudio sobre ese caso. Mira. Que una había muerto, fueron 2, los casos conocidos son 2 en Tucumán, los más conocidos, y una murió durante el interrogatorio de la Inquisición. De la Inquisición de las cosas. No se privaron de nada. Bueno, es que en realidad pensar la Inquisición también va de la mano con el proceso de evangelización, ¿no? Como con la cruza, desde ya con la persecución, que no es solamente de mujeres, pero mayoritariamente de mujeres, que hay también una correcta aplicación del Evangelio, ¿no? Es un momento, del Evangelio no, del cristianismo, es un momento de este sincretismo del que hablábamos antes se corrige, ¿no? Como que el momento era hacer que todos lo crean, ahora que lo crean como nosotros queríamos, ¿no? Entraron. Eso va de la mano también con el aumento del protestantismo, digamos, ¿no? Como con otros cambios que se van dando de la mano. Claro. La cosa de Trento. Sí, el Concilio de Trento. Entonces va de la mano con eso, es como un momento particular. Ahora, increíble eso de los juicios, las transcripciones de los juicios, y además algo de la administración de esos. Bueno, eso es Vigilar y Castigar de Foucault, de hecho empieza, ¿no? Con, no sé si lo leyeron, se los recomiendo. Sí. Mira, no está el compañero que siempre hablábamos de Foucault. ¿Cómo se limpa? ¿Me fue nombre? No, compañero tuyo. No, porque había un compañero. Ah, no. Que ahora está madre, que está. Que ahora está acá en Lima. Chango, ay, se me fue. Bueno, Vigilar y Castigar empieza con, en la parte del suplicio, con la descripción de cómo había sido uno de estos, de la tortura, claro. Pero bueno, y cómo hay la administración. Bueno, tal cual, bueno, porque parte del suplicio, que es eso lo que dice Foucault, es también parte de la tortura y que tiene un objetivo, y en línea de lo que decía Juan recién, disciplinante, claramente. Uno lo hace sobre el cuerpo de los demás para que lo vean. El cuerpo es como el primer lugar de la batalla ideológica, ¿no? Acá hubo, digamos, tribunal de la Inquisición. Sí, lo que estábamos hablando, sí, y hacían juicios que comenzaban en Tucumán y creo que los llevaban después, o sea, los resultados iban al Alto Perú, iban y venían, pero sí quemaron a una mulata. En Santiago, cuando vas a Santiago, vas al museo, te cuentan la historia de ella. Y yo ahora cuando leí en la parte de 2 testimonios, 2 juicios transcritos de 2 personas en Tucumán. Yo creo que no, acá no había hallado. Porque los elementos que usaban de tortura eran, vos los ves, no sé, pues ahora de Sí, bueno, como es un tema claramente apasionante el de las desigualdades de género, lamentablemente, porque tiene mucho correlato con la actualidad y nos sirve para entenderlo, pero sobre este punto vamos a volver seguramente por algunas de las cuestiones que son importantes que trae Dora, y porque además es como la base, ¿no? De la sociedad que se instala de alguna forma, no porque, y vuelvo al texto de Presta, porque no hayan desigualdades que no estaban previas a la conquista, sino porque en algunos casos se profundizan y sobre ellas se asientan, ¿no? Estas son claramente un ejemplo de esas desigualdades. Si les parece, el viernes próximo tenemos 2 textos, uno de nuestro viejo y querido amigo Gabriel Di Meglio, y
otro que a mí me gusta mucho, que es el de Lyman Johnson, que se llama Los Talleres de la Revolución. Ahí ya vamos a empezar a hablar como del rol de los trabajadores, si se quiere, o las formas de trabajo en esta primera etapa. Y lo que está bueno es que, un poco complementariamente con esto que estuvimos hablando hoy de trabajo, van a ver que hay algo de la construcción de la masculinidad también que se hace, ¿no? Como así como siempre cuando hablamos del género, hay algo de la construcción de la femenidad, en el sentido como esa carga de valores, esa carga idiosincrática de valores que debe tener el cuerpo de la mujer. Hay algo que está presente también en los dotes o los atributos, en tu expresión, que debe tener el varón, y que viene también de la mano con el tipo de trabajos. Así que tenemos esos dos textos como para esa otra. Seguimos hablando antes de la... Estamos hasta como muchos hasta 1700. No, ya van a ser más cercanos. Aye, ¿cuáles dijiste para la clase que viene? Repito, así se escucha en los dos lados. Tenemos el de Di Meglio, que es el de Historia de las Clases Populares, el libro que ya leímos, una parte de la historia argentina en general. Van a ver que hay 4 capítulos. Capítulo 1, 2, 3 y 4. Lean el que puedan. ¿Sí? No importa. Y después tenemos el de Lyman Johnson, Los Talleres de la Revolución, que se llama Buenos Aires plebeya y el mundo del Atlántico entre el 76 y el 80, y 1810. El de Mutaquías también estaba bueno, el texto que era para hoy. Bueno, ahí era el del gobierno y la forma de instalación colonial, ¿no? Eso era como un poco previo. ¿Cómo se fue armando, sí? Santiago, Tucumán. Traducido No, el otro día Denise preguntó lo mismo. No, es rarísimo. Mira. O sea, pensé incluso que había cosas de traducción, por un relato como, no sé, raro. El de Mautoquias. Y con esto Zacarías A ver, Mautoquias. voy a traerlo para que veamos acá, llegamos el grupo, pero bueno, fue para otro lado, pasaron cosas, diría el expresidente. En los textos estos que les digo, el de Di Meglio y el de Johnson, están todavía en la carpeta de unidad 1, y fíjense que seguramente van a decir 4 o algo así, pero están los títulos, los apellidos de los autores. ¿Está bien? Bien. Ya cuando empecemos el otro viernes, o sea, dentro de 2 semanas, vamos a empezar con la unidad 2, ahí ya vamos a estar hablando de la Revolución de Mayo y demás. ¿Qué? Ahí ya empezás con no recomiendas pedir, por favor. Los talleres de la revolución. Sí, así yo pedí una que la puedes poner para confirmar. No, lo que quería, ¿la vieron Sama, la de Martel? No, pero yo no la vi, pero me la quería, ¿la vieron ustedes, Sama? ¿La de Lucrecia Martel? No. ¿No? Yo vi más, y la fotografía sí que es de todo. Bueno, ella tiene un estilo muy particular, sí. Es buena y densa al mismo tiempo. Bueno, como Martel, en general. Bueno, esa está en Cinear, está en la plataforma, está en la plataforma de Cinear. Es muy buena esa. Porque esa sí, es buenísima. Pero bueno, ahí está sobre un poco lo de... También. Está en la buenísima. Bueno, yo voy a ver si la consigo. Bueno, si no la bajamos, pero bueno, ahí está. Sí, la haces con usuario, ahí Claro, si ya desde el cable. Después cuando queda el ajuste de cuentas con el feminismo y el patriarcado y todo eso, me lo voy a recomendar. Pero más adelante. Más adelante. Bueno, vamos entonces con esos textos. Lean, yo recomiendo el de Johnson, que ese me gusta, pero bueno, sobre el de Di Meglio también vamos a hablar. Digo, si pueden leer aunque sea un capítulo del de Di Meglio, péguenle una lectura en diagonal al de Johnson, porque me parece que además de lo que cuenta ahí de los talleres y una forma no necesariamente campesina de trabajo, suma esto también de la construcción de esa masculinidad y cómo se reproduce esa masculinidad, que quedó ahí como latente en lo que estuvimos charlando hoy. ¿Sí? Bueno, la próxima nos vemos directamente virtual. ¿Sí? Bueno. Buen fin de... Nos vemos. Chao, gracias. Adiós. Chao. Alexis, hasta luego. Alexis, te recomiendo el viaje de Kush por Isidro Casanova si querías una película para fin de semana.